Primero, buenos días a todos los participantes. Muchas gracias al ingeniero Enrique Bravo, al ENAPROC, ENAPRED por la invitación. Vamos a iniciar la presentación. Vamos a ver los objetivos y etapas de los análisis de riesgos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los análisis de riesgos? Básicamente es evaluar la posibilidad de una catástrofe. En este caso, si es riesgos de procesos industriales, pues sería catástrofes tecnológicas o químicas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí este accidente y nos interesa decir, oye, ¿qué podemos hacer para prevenir este accidente? O sea, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo podemos evaluar que sea factible o que sea probable la ocurrencia de este evento? En este caso, la foto es del accidente de la British Petroleum en la plataforma marítima Deepwater Horizon. Y muchos de estas técnicas de análisis de riesgos que ha desarrollado sobre todo la industria química, pues pudieran aplicarse a fenómenos naturales. Y de la misma manera, algunos conceptos que se han ido generando para atacar riesgos naturales, pues pueden servir para riesgos industriales o tecnológicos. Entonces, sabemos que los accidentes son muy costosos. Por ejemplo, el accidente de Deepwater Horizon, que tenemos aquí en la presentación, pues tuvo un costo de 50,000 a 100,000 millones de dólares. Es una cantidad exorbitante, o sea, pues prácticamente una gran parte de la deuda de Pemex. Sin embargo, Pemex, pues esa deuda pues, se fue haciendo por mucho tiempo. En este caso, British Petroleum, unas cuantas horas, pues podemos decir que perdió 50,000 a 100,000 millones de dólares. Es una cantidad difícilmente, que a veces nos es difícil cuantificar, ¿verdad? Pero pensemos en una población de 100,000 personas y a cada uno de ellos pues le damos $1,000,000. Una familia de seis personas pues tendría 6 millones de dólares, o sea, de ese grado es este accidente. Y por otro lado tenemos el accidente de Bhopal del isocianato de metilo. Bueno, el accidente de Bhopal que causó 12,000 fatalidades por la fuga de isocianato de metilo, una sustancia que se usaba para hacer plaguicidas, 600,000 personas afectadas, ¿no? Este accidente fue un parteaguas en el sentido de que podemos hablar antes de Bhopal, después de Bhopal. A partir de este accidente se empezó a crear todas las normativas de análisis de riesgos, de administración de seguridad en los procesos. En Estados Unidos se creó la normativa 1910 CFR, que es Código de Registros Federales, que es algo así como la NOM para el caso de México. Posteriormente en México se creó la norma 028 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Tomando como base este accidente que generó un impacto impresionante tanto en la industria química. La industria química no tenía idea de que pudiera pasar estas catástrofes tan grandes, ¿verdad? Y por otro lado, los gobiernos, ¿verdad? Los gobiernos se cuestionaron cómo se pudiera hacer para evitar estas catástrofes y empezaron a crear normativas, regulaciones, ¿verdad? En el caso de Europa, pues está la normativa Seveso, la directiva Seveso de aplicación en toda la Unión Europea. En el caso de Inglaterra está el COMA, el Comité de Accidentes Mayores. En el caso de México, la norma 028. En el caso de Estados Unidos, CFR 119.1810, algo así. Entonces, el objetivo, pues básicamente es evitar catástrofes. Ahora, hay algunas catástrofes, por ejemplo, la contaminación, y vamos a ver el tema de riesgos crónicos, las cuales hay una pérdida de esperanza de vida de 3 años por, este, por exposición, por ejemplo, a partículas menores a 2.5 micrones, ¿verdad? 150, esto implica 150 muertes por año por millón de habitantes. Es un aproximado si tomamos en cuenta que la esperanza de vida fuera de 80 años, por ejemplo. Y por otro lado, en México, pues tenemos algunos eventos que, por un lado, no causan fatalidades, pero son muy costosos, ¿verdad? Por ejemplo, el de Río Sonora en la presa de Jales, el Grupo México puso a disposición inmediatamente 300 millones de dólares. Y este accidente, pues seguramente le costó 1,000 millones de dólares. Las roturas de presa de Jales más o menos rondan el costo de 1,000, 2,000, 3,000 millones de dólares. O sea, son accidentes muy, muy costosos. En el caso del triple desastre en Japón, en el cual hubo un terremoto, un tsunami y luego el accidente en la planta nuclear de Fukushima,
pues estima que, hablando solamente de costo económico, de 200.000 a 360.000 millones de dólares. Es uno de los accidentes más costosos o catástrofes más costosas últimamente, ¿no? Ahora, pues hablamos de riesgos, ¿verdad? Análisis de riesgos, hablamos de gestión integral de riesgos. Las Naciones Unidas tiene la Oficina de eh, Reducción de Riesgos de Desastres. Pero ¿qué es riesgo, verdad? O sea, riesgo, pues todo el mundo tenemos cierta idea, pero tenemos que hacer una buena definición de riesgo. O sea, una definición de riesgo nos permite, tenemos que buscar una definición que nos permita medir el riesgo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estamos jugando a las cartas y yo tengo una tercia de as, ¿verdad? Pues estoy midiendo el riesgo. O sea, en este caso, pues tengo una buena mano y puedo apostar, ¿verdad? Tengo un par de doces, pues el riesgo de perder es muy alto, ¿no? Entonces tengo que medir ese riesgo, ¿verdad? No puedo hablar solamente de riesgo en términos filosóficos o en términos de definiciones que no nos son útiles. Tenemos que buscar una definición que no sea de utilidad. En este caso, nos permita medir y evaluar el riesgo. Y en este caso, pues básicamente riesgo es la toma de decisiones bajo incertidumbre. O sea, yo tengo que tomar una decisión, aunque no tengo todo el conocimiento, ¿verdad? Pero sí debo tener algo que me permita tomar buenas decisiones. Esto me va a permitir también priorizar los escenarios de accidente. O sea, yo voy a hacer escenarios de accidente, suposiciones de cosas que pueden fallar, ¿verdad? Ya sea accidentes industriales, ¿verdad? Decir, oye, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre este otro? ¿Qué tan probable es que ocurra este evento? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué es más probable que se genere un huracán o un terremoto? ¿Cuál es el costo de los huracanes? ¿Cuál es el costo de los terremotos? Entonces tengo que medir el riesgo para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y por otro lado, tengo que identificar si ese riesgo es tolerable o no tolerable. Si, oye, tú estás trabajando en una industria química y, pues nos están pagando muy bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es el riesgo? O sea, a lo mejor pues a los 2 años ahí quedo eh, lesionado o muerto, ¿verdad? Entonces hay que medir el riesgo y también poder compararlo con estándares internacionales, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto riesgo tiene Pemex o un trabajador de Pemex comparado con un trabajador en una planta petroquímica de Estados Unidos o de Europa, ¿verdad? Un minero de carbón, etcétera, ¿no? Un pescador. Entonces, tengo que poder comparar el riesgo y entonces tengo que definir el riesgo de una manera que me permita hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces puede haber riesgos inaceptables, tolerables y ampliamente aceptables, pero tengo que medir ese riesgo, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes definiciones, ¿verdad? La norma 028 indica que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dice probabilidad de que el manejo de una o varias sustancias químicas peligrosas provoque la ocurrencia de un accidente mayor y las consecuencias de este, ¿verdad? Aquí pues básicamente lo menciona como probabilidad, o sea, riesgo es probabilidad. En el caso de Seveso, que es la de aplicación en la Unión Europea, pues es una definición parecida, probabilidad de que se produzca un evento específico en un periodo de tiempo determinado. Y estas definiciones vienen de Naciones Unidas para reducción de riesgo de desastres, pero se puede decir que es una definición algo obsoleta. Y para eso podemos poner este ejemplo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, dos escenarios. Riesgo 1 sería probabilidad de 0.4 de accidente mayor, ¿verdad? O sea, tomando como base la definición de la norma 028, y riesgo 2, probabilidad de 0.6 de accidente mayor. Entonces aquí dice riesgo es la probabilidad, ¿no? Pues en este caso riesgo 2 sería mayor, ¿verdad? Porque tiene mayor probabilidad que riesgo 1, ¿verdad? Pero ¿qué significa accidente mayor, verdad? Aquí vemos que en la norma 028 dice y las consecuencias de este, ¿no? Entonces, pues uno puede ser 100 fatalidades, riesgo 1, probabilidad 0.4 de 100 fatalidades, y riesgo 2, pues 10 fatalidades, ¿no? Entonces sería 0.4 por 100, pues sería 40 fatalidades, y 0.6 por 10 sería 6 fatalidades. Ahora resulta que el riesgo 1 es mayor que el riesgo 2. Entonces vemos que no solamente es la probabilidad, sino también la consecuencia. O sea, ¿qué es accidente mayor? Accidente mayor puede ser una fatalidad, 10 fatalidades, 1000 fatalidades, ¿verdad?
o acabaste con el planeta, ¿no? Entonces, vemos ahí que la definición, por ejemplo, la de CBESO, que es de la Unión Europea, pues no es del todo correcta, ¿no? La norma 028, pues tiene un poquito ahí las consecuencias de ¿no? Entonces, pues aquí necesitamos definir una forma práctica riesgo, ¿no? En el caso del Centro de Seguridad de los Procesos Químicos, que es CCPS, por sus siglas en inglés, que es una rama de AICHE, define peligro, por un lado, que dice es una característica inherente química o física con el potencial de causar daño, ya sea a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. O sea, todo lo que nos puede causar daño es un peligro, ¿no? Y riesgo, pues es una definición también del Centro de Seguridad de los Procesos Químicos. Aquí está lo que significa Center for Chemical Process Safety, CCPS. Y AICHE, pues Instituto Americano de Ingenieros Químicos. CCPS es una rama de AICHE, o sea, es un capítulo, digamos, una entidad dentro de AICHE que se encarga de seguridad en los procesos químicos. Y aquí la definición que da dice es una función de la severidad del accidente y de la probabilidad o frecuencia de que cause daño. Aquí vemos que mezcla, pues en la definición acá marca solamente probabilidad y acá pues habla de frecuencia. O sea, probabilidad y frecuencia pues están relacionados, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y en general vamos a ver que se usa más frecuencia que probabilidad. Entonces, por ejemplo, pues tenemos aquí dos plantas químicas. Una está en una ciudad, otra está en un desierto. Tenemos dos instalaciones, una es de 100 mililitros de cloro, y, o sea, tiene dos tanques, uno de 100 mililitros de cloro y otro de 100 mililitros de gas LP, ¿verdad? Las dos instalaciones son similares, las dos se administran de manera similar, ¿verdad? En el cual la probabilidad de accidente es, digamos, 0.02 en las dos plantas, o sea, se administran de manera igual, con la misma administración, con el mismo mantenimiento, entrenamiento, etcétera. Entonces, su probabilidad es igual, ¿no? Pero obviamente la severidad en la ciudad, pues vamos a poner que sean 1000 fatalidades y la severidad en el desierto 100 fatalidades. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Pues multiplicamos frecuencia, o en este caso probabilidad, por la probabilidad, ¿no? Entonces sería 100 fatalidades en la ciudad por 0.02, pues el riesgo es de 20 fatalidades, y en el desierto sería 100 fatalidades por 0.02. Son dos fatalidades. Entonces, en este caso, pues vemos que el riesgo de una ciudad es más crítico que en el desierto, ¿verdad? La frecuencia y la fatalidad, pues la vamos a ir evaluando de alguna manera. Ahorita vamos a tratar de visualizar cómo, ¿verdad? Entonces, por otro lado, digamos, tenemos dos instalaciones en la misma ciudad y con la misma gente, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Este, entonces, las plantas A y B son similares. Están, pues aquí, bueno, están dibujados una arriba de la otra, pero vamos a suponer que son adyacentes una a la otra, ¿no? Y era una familia y el papá se murió y se lo dividió en dos partes, se la dio a sus dos hijos, ¿no? Sin embargo, pues la planta, sus sistemas administrativos de mantenimiento, de seguridad e ingeniería operan de manera adecuada. O sea, es una planta que se administra de forma correcta, y sin embargo la planta B pues tiene una operación deficiente, o sea, ya sean controles administrativos, controles de ingeniería, mantenimiento, capacitación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, peligro y riesgo de accidente de cada planta, verdad? Pues el peligro sería igual en las dos plantas. La probabilidad, pues obviamente va a ser más probable que la planta B tenga un accidente o una catástrofe. Y en ese sentido, pues el riesgo de la planta B va a ser mayor que la planta A, ¿no? Aunque el peligro es el mismo en las dos, ¿verdad? Acuérdense ustedes que el peligro es lo que nos puede causar daño. En este caso, pues vamos a poner que los dos tienen 100 mililitros de cloro y 100 mililitros de gas LP. Ahora, podemos decir, bueno, si ya tenemos una idea de cómo calificar el riesgo, ¿qué sería un riesgo mayor? ¿Un terremoto catastrófico, un huracán catastrófico o un tsunami catastrófico? Eh, y pues para eso necesitamos datos, ¿verdad? O sea, si no tenemos datos, pues vamos a estar jugando a ciegos a las cartas, ¿verdad? O sea, es como decir, bueno, pues tengo 5 cartas, estoy jugando al póker, pero no las veo, ¿verdad? Y me dice, oye, pues apuesta, pues no estoy viendo las cartas, pues no sé, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Necesito datos, ¿verdad? Y en este caso, este ejemplo son la base de datos MDAT, es una base de datos de desastres internacionales, está en la Universidad de Lovaina,
es del gobierno de Bélgica o está apoyada por el gobierno de Bélgica y sabemos que pues, los de Bélgica son belgas, ¿verdad? Sí. Y tenemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que generan estos datos. Por otro lado, las aseguradoras, las grandes aseguradoras, o sea, aseguradores de aseguradoras como Swiss RE o Munich RE, son aseguradoras gigantes, pues ellos se la saben de todas, todo, ¿verdad? O sea, si van a asegurar al gobierno de México, pues ellos tienen datos, ¿verdad? Datos lo más certeros posibles, pues para poder evaluar el riesgo, ¿no? En este caso, esta base de datos MDAT, ustedes pueden poner en internet MDAT, así como está, y pueden encontrarla y hacer buscar información ahí, ¿verdad? Díganle que son investigadores o universitarios o alumnos para que les dé acceso gratuito, ¿no? Entonces, en esa base de datos, por ejemplo, de 1968 al 2017 en México, en 50 años hubo 30 terremotos. Y de acuerdo a esta base de datos, el costo promedio fue de 481 millones de dólares. Entonces, ¿cuál sería el riesgo anual de terremoto? En el caso de huracanes, en 50 años, en el mismo periodo de tiempo, hubo 86 huracanes y el costo promedio, de nuevo con datos de esta base de datos, es de 360 millones de dólares. Y tsunamis, pues en 50 años no hay registros, o sea, no hubo ningún tsunami según esta base de datos, ¿verdad? En algunos fenómenos, sobre todo naturales, se requieren lapsos de tiempo mayores para poder evaluar el riesgo, ¿verdad? O sea, hay fenómenos muy, muy, muy catastróficos que pasan pues, cada 100 años, por ejemplo, ¿verdad? O cada 200 años, o cada, no sé, 25.000 años, ¿verdad? Una erupción gigantesca del Popocatépetl, ¿verdad? Que llegó que puede llegar hasta la Ciudad de México, pues a lo mejor pasa cada 25.000 años, ¿no? Pero bueno, con estos datos podemos sacar la frecuencia, ¿verdad? Les mencionaba que generalmente se usa más la frecuencia que la probabilidad, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia anual de terremotos, verdad? Pues sería 30 entre 50, ¿verdad? ¿Cuál sería la frecuencia anual de huracanes? 86 entre 50. Y el riesgo pues, sería la frecuencia por el costo de cada promedio, ¿verdad? Promediado, o sea, frecuencia de terremotos es 0.6 por año, ¿verdad? Quiere decir que pasan más o menos. Estamos hablando de terremotos catastróficos, ¿verdad? O sea, que generan un daño significativo, ¿verdad? Hay terremotos que no son catastróficos, huracanes que no son catastróficos y tsunamis que no son catastróficos también, ¿no? Estamos hablando solamente de eventos catastróficos. Estos terremotos aquí es 0.6 por año, o sea, más o menos dos al año. Huracanes, uno cada 2 años. Huracanes 1.72 por año, pues casi 2 por año. Entonces multiplicamos por el costo, el terremoto sería frecuencia por costo y nos va a dar el riesgo anual, ¿no? O sea, el riesgo anual con estos datos es de 288 millones de dólares por año para terremotos. En cambio de huracanes es 619 millones de dólares por año, es el riesgo que corre el país en base a estos datos. Y tsunamis, pues no, al menos en este lapso de tiempo, no es significativo. Esta es una forma de medir el riesgo y compararlo, ¿no? Aquí podemos compararlo pues, con estos datos, ¿verdad? Obviamente, pues puede ser que alguien tenga otros datos, ¿no? Como ahora es común en este mundo, ¿no? Que el gobierno tiene otros datos o que algunas agencias tienen otros datos, ¿no? Pero si nos basamos en esta información, pues este es el cálculo que tenemos. Ahora, aquí lo interesante es, por ejemplo, comparar qué pasó en 50 años de huracanes catastróficos en México en un periodo de 50 años y otro en periodo de 10 años. Por ejemplo, en el ciclo de 50 años, pues ya lo hicimos, ¿verdad? Hubo 1.72 huracanes por año, 360 millones de dólares y el riesgo anual es 619 millones de dólares. Ya vimos cómo se hace aquí, ¿verdad? Pero aquí hicimos un ejercicio en el 2017 en el cual en 10 años, o sea, del 2008 al 2017, hubo 31 huracanes catastróficos y el costo pues incrementó. Ahora son 519 millones de dólares. ¿Por qué se incrementó? Pues porque hay más infraestructura en el país y posiblemente también pues pudiera ser que también sea más fuerte, ¿verdad? O sea, con mayor magnitud, ¿no? Entonces ahora vemos que en el ciclo de 10 años
ahora tenemos 3 huracanes por año, ¿verdad? Cuando en el ciclo de 50 años teníamos 1.72. Casi se duplicó la cantidad de huracanes catastróficos y el costo también. O sea, ¿qué significa esto? Ahora pues significa que el cambio climático es realmente relevante e importante y hay que tomarlo en cuenta. O sea, se están creciendo en forma significativa los eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Aquí estamos hablando solamente de huracanes, ¿verdad? Pero podemos ver que fenómenos hidrometeorológicos pues son avalanchas, inundaciones y seguramente también se han incrementado en forma significativa, ¿verdad? Climatológicos, temperaturas extremas, vamos a hablar de golpes de calor más adelante, sequías, o sea que es un evento lento, digamos, a cada vez puede haber más sequías o incendios forestales, ¿verdad? O sea, incendios forestales pues se han incrementado de forma notable en el país y tenemos el caso, por ejemplo, de California en Estados Unidos, en el cual pues cada vez es más problemático estos incendios forestales, ¿verdad? Ciclones, huracanes, tormentas y marejadas. O sea, aquí estamos hablando solamente de huracanes, vemos que se ha duplicado, pero si consideramos todos los demás fenómenos, pues seguramente va a haber también una frecuencia muy, muy significativa, ¿no? Eh, entonces el cambio climático es una cosa, no es no es una historia ahí que inventaron alguien, ¿no? O sea, es algo bastante grave y con problemas significativos que se van a ir incrementando y que debemos de tomar acciones o prepararnos para este tipo de fenómenos. Veíamos que a veces se usa probabilidad y a veces se usa frecuencia, ¿verdad? Probabilidad, pues sabemos que es una medida asociada a la certidumbre de un evento, o sea, hay una lotería de 1000 boletos, si compramos un boleto, pues la probabilidad es de sacarnos uno entre 1000, ¿verdad? O sea, esa sería la probabilidad de obtener un premio. Y frecuencia, pues hay frecuencia absoluta asociada al número de veces que se repite un evento, ¿no? Por ejemplo, decimos, oye, un trabajador realiza una operación muy peligrosa. Si la hace mal, pues va a generar un desastre o una probabilidad importante, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces al año hace? Vamos a suponer que si se equivoca, pues se genera una catástrofe en una planta química, ¿no? Entonces preguntamos, oye, pero ¿cada cuándo lo hace, verdad? Pues no, lo hace una vez al año, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces a los 100 años, pues podemos esperar que va a pasar que se va a equivocar esta persona, ¿no? Pero luego nos dicen, no sabes qué, no, lo hace todos los días. Ah, canijo, pues entonces a los 100 días pues va a haber una catástrofe, ¿verdad? O la probabilidad por año es 3.6, 3.65, o sea, va a haber 3.65 catástrofes por año, ¿verdad? Entonces, esta es la frecuencia absoluta, ¿no? O sea, cuántas veces vamos a tener una emergencia, ¿verdad? Cuántas veces, cuánto manejamos un automóvil, cuántas veces es una tarea peligrosa, cuántas veces una planta química está en un proceso en el cual puede explotar el proceso, ¿verdad? Entonces es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa, hay otra frecuencia que es la relativa, está asociada a el tiempo, ¿verdad? Decimos, oye, ¿cuál es el riesgo por año de huracanes, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo por año de terremotos? ¿Cuál es el riesgo por año de que una planta explote, ¿verdad? Entonces, es en base al número de accidentes por año o en base a un muestreo, ¿verdad? O sea, cuántas veces hace la tarea un trabajador que pueda llegar a una explosión, ¿no? Y pues hay situaciones en las cuales una planta en la cual un operador se equivoca, en lugar de cerrar una válvula la abre, explota, ¿no? Entonces, eso es una planta que está mal diseñada y hay eventos de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues pasó eso, ¿verdad? Eh, un trabajador se le olvidó cerrar la válvula de vapor, se fue a su casa, a lo mejor su esposa lo estaba apurando, y decía, oye, muévete, muchacho, porque aquí la situación está crítica en la casa, ¿no? Entonces se le olvidó cerrar la válvula y pues explotó la planta, ¿no? ¿De quién es la culpa, verdad? Pues algunos van a decir que del trabajador, otros le van a echar la culpa a la esposa, ¿verdad? Pero en realidad la culpa es del que diseñó la planta. O sea, una planta no debe estar diseñada en una forma tan vulnerable en la cual un simple error humano genere una explosión, ¿no? Entonces no es tanto la culpa del indio, sino del que lo hizo compadre, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones salen al evaluar los riesgos en una instalación, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí está una mezcla de frecuencia y probabilidad, un problema ya, digamos, bastante complicado, pero se los voy a poner aquí nada más para que tengan una idea de cómo se evalúa para una planta química peligrosa su riesgo, ¿verdad?
Aquí, pues, varios preguntan de cómo se determinan las fatalidades, las frecuencias, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, pues, vamos a asumir que ya lo tenemos, ¿no? El análisis de riesgo de un proceso químico ha determinado que el costo de una explosión en un reactor químico sería de $100 millones. Si vemos en esta misma base de datos los accidentes industriales, vamos a ver que en promedio es el costo para México. O sea, los accidentes industriales en México tienen un costo de $100 millones. Obviamente, pues puede haber gasolineras, puede haber plantas que dispensan gas LP, ¿verdad? Pero que a lo mejor no sería el costo tan alto, pero en general, pues un accidente en Pemex pues, va a $700 mil millones, por ejemplo, ¿no? En una refinería, pues son los costos que cuestan estos tipos de accidentes. Obviamente, aquí en algunos casos lo hago económicamente, ¿verdad? Pero también, obviamente, y más relevante, pues sería fatalidades o lesionados, ¿no? Pero vamos a suponer que si esta planta explota o si proceso químico tiene una catástrofe, va a costar $100 millones. La causa iniciadora, o sea, ¿qué es lo que puede? Lo que hace uno es, como en el caso de la plataforma marítima, decimos, oye, pues ya pasó la explosión, ¿verdad? Pero vamos a suponer que vamos antes, o sea, ¿cómo podemos evaluar que esta planta puede explotar, ¿verdad? Pues entonces se hace un análisis de riesgos en el cual se hacen tormentas de ideas en la cual decimos, oye, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si falla esto? ¿Qué pasa si Pedro se equivoca? ¿Qué pasa si llega un huracán? ¿Qué pasa si entonces hacemos escenarios de accidente, ¿va? Escenarios o suposiciones de accidente? Y después tenemos que esos escenarios o suposiciones de accidente tenemos que priorizarlos, decir, oye, pues de todos estos 100 que supusimos que pudiera pasar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el más importante? ¿Verdad? Pues los vamos a priorizar, ¿no? Entonces de aquí sale la causa iniciadora, ¿verdad? En este caso la causa iniciadora es la falla de un equipo, ¿verdad? Que es un controlador de flujo crítico. O sea, es un equipo, pues digamos, complicado, como su nombre lo dice, controla el flujo, ¿verdad? Controla el flujo de lo que entra a este equipo, a este reactor químico, ¿verdad? Y decimos, oye, ¿cada cuándo falla este equipo? No, pues falla una vez cada 10 años, ¿no? Eh, Como sabemos, ¿verdad? Pues podemos tener estadísticas, podemos tener datos del fabricante o bien la experiencia del trabajador. Decir, oye, pues no, este equipo, pues no, yo tengo 20 años trabajando aquí, ha fallado 2 veces, ¿no? Más o menos 10, una cada 10 años. Luego tiene una salvaguarda, o sea, tiene algo que detecta que algo anda mal en ese reactor y eso se llama una salvaguarda de prevención o en algunos casos se llama sistema integrado de seguridad que falla uno de cada 10 veces, o sea, la probabilidad de falla es 0.1, es decir, fallaría uno de cada 10 veces. ¿Cuál es el riesgo anual para esta planta química, verdad? Suponiendo que esos son los datos, ¿verdad? Entonces tenemos frecuencia anual de casos iniciadores 1 entre 10, o sea, sería 0.1 la frecuencia por año. Probabilidad de falla en demanda sería 0.1 y el costo, si estos dos fallan, pues sería multiplicar 0.1 por 0.1 por 100, ¿verdad? Sería frecuencia de causa iniciadora, que es el controlador de flujo, probabilidad de falla de mis salvaguardas, o sea, yo puedo tener un sensor de presión, un sensor de temperatura, puedo tener muchas salvaguardas que detecten que algo anda mal y hagan alguna acción por la severidad del accidente, ¿verdad? Entonces sería 0.1 por 0.1 por 100 millones, pues el riesgo anual de esta planta es $1 millón anuales. Sería un riesgo alto, sería un riesgo bajo, ¿qué hacer para disminuirlo? Pues $1 millón anuales, ¿verdad? Por ejemplo, si dice la empresa, oye, pues yo quiero asegurarme, ¿verdad? Va la aseguradora y ve estos datos, pues te va a decir, pues te voy a cobrar anualmente $1 millón más mi ganancia, ¿no? $1.200.000 te voy a cobrar como aseguradora para que tú, si pasa el accidente, pues yo te regreso los $100 millones, ¿verdad? Eh, sería riesgo alto o bajo, ¿verdad? Pues obviamente sería alto, ¿no? Pero también pues depende del sapo y la pedrada, ¿no? O sea, a lo mejor una empresa muy grande pues puede decir, pues no, ok, pues sí, está bien, ¿no? O sea, riesgo $1 millón anuales, ¿verdad? Pero yo me gano como Elon Musk, ¿verdad? Que lanza cohetes al espacio, ¿verdad? Pues que ya no hayan que gastarse la lana, pues a lo mejor ahí, pues es un riesgo bajo para él, ¿no? Obviamente aquí, en el caso de riesgos de fatalidades y lesionados, ahí no depende del sapo, ¿verdad?
ahí ya hay estándares, tenemos que compararnos con estándares internacionales, ¿verdad? O sea, ahí no hay con que una planta, pues, no, yo soy pequeñita, ¿verdad? Pues si se muere un trabajador, pues no hay problema, ¿verdad? O yo soy muy grande, ¿verdad? Entonces, en el caso de fatalidades y lesionados, pues no es, depende del tamaño de la empresa o de la capacidad financiera de la empresa, ahí sí es es algo más, digamos, un estándar a nivel internacional. Que vamos a ver ahorita más o menos cómo poder evaluar. Entonces, bueno, este ya sería un problema complejo y generalmente aquí estamos hablando de lo que se llama evaluación cuantitativa del riesgo. O sea, hay evaluación cualitativa, que es pues más o menos lo evaluamos, ¿verdad? Semi-cuantitativa, pues un poquito mejor. Y cuantitativa, cuando ya metemos números y de alguna forma estamos un poco más seguros del riesgo real de una planta o una instalación. Y hay otras definiciones relacionadas con riesgo como vulnerabilidad, grado de exposición, capacidad de resiliencia, etcétera, ¿no? Este, que son, digamos, formas de medir severidad o frecuencia, ¿no? Me voy a ir un poquito rápido, la presentación es muy extensa, quisiera que vieran ustedes todo el panorama, algunas cosas lo voy a pasar rápidamente. Bueno, entonces vemos que el objetivo es poder tomar decisiones bajo incertidumbre. O sea, yo digo, oye, ¿cuál es el riesgo que corre, verdad? Que es alto, bajo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo disminuyo, no? Eso me permite también priorizar escenarios de accidente y identificar si el riesgo es tolerable, ¿verdad? Y por otro lado, es importante considerar que el riesgo es aleatorio, ¿verdad? O sea, yo compro un boleto para una rifa de 1000 boletos y otro compra 100 boletos, ¿verdad? Pero yo me gano la rifa, ¿verdad? Porque soy muy suertudo, ¿verdad? Entonces, es un carácter aleatorio por otro lado, ¿no? Entonces, el riesgo lo podemos evaluar de forma cualitativa, semi-cuantitativa o cuantitativa, ¿no? Generalmente iniciamos con una evaluación cualitativa o semi-cuantitativa. Por ejemplo, el HACCP y el ¿qué pasa si? Que son metodologías para hacer tormentas de ideas. O sea, yo voy a hacer una tormenta de ideas de una instalación como la de Bhopal, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa si se equivoca aquí? ¿Qué pasa si el agua fluye en dirección incorrecta? ¿Qué pasa si falló este equipo, verdad? Entonces, inicialmente uso una evaluación cualitativa o semi-cuantitativa. O sea, pues yo no tengo los datos, ¿verdad? Como decían ahorita, oye, ¿cómo sé cuántas fatalidades, cuál es la frecuencia de falla de estos equipos, ¿verdad? Pues inicialmente pues más o menos, ¿verdad? Le pregunto ahí a la gente de la empresa, oye, ¿cada cuándo falla este equipo, verdad? Pues falla cada que le da la gana, ¿verdad? Cada año, cada mes, cada 10 años, ¿verdad? Entonces, inicialmente es semi-cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? Pero eso me permite poder priorizar los accidentes. Dice, oye, de todos los escenarios que hice, pues con una evaluación, pues más o menos, ¿verdad? Puedo priorizar de mayor a menor, ¿verdad? Ahora, después, ¿qué hago, verdad? Los muy críticos, o sea, los de alto riesgo, los de alta severidad, digo, oye, pues estos sí, de estos 100, pues 90, 95, pues no son muy relevantes, pero estos 5 son bien críticos, ¿verdad? Son de alto riesgo o de alta severidad. Entonces ahí, pues sí, le tengo que echar todos los kilos, ¿verdad? Y decir, oye, pues abusado, ¿verdad? Aquí tenemos que hacerle una evaluación cuantitativa, ¿no? Y riesgo ampliamente aceptable, pues, pues trabajar en una oficina, pues no tiene caso evaluar cuántos topes se va a dar ahí la secretaria porque se agachó, ¿verdad? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Riesgo tolerable, pues sería semi-cuantitativa, pues porque generalmente es el riesgo en el cual es una planta peligrosa, ¿verdad? Y el límite entre tolerable e inaceptable sería cuantitativa, ¿no? Y riesgo muy alto, ¿verdad? Pues sería cualitativo, ¿verdad? Se va a tirar un clavado una persona ahí de la torre mayor ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y va a caer en un bote de 200 litros, ¿verdad? Pues ni caso tiene, ¿no? Decimos, no, pues se va a matar el chavo, ¿no? Entonces ahí es cualitativa, ¿no? Entonces, cuantitativa es cuando estamos en el límite entre inaceptable y tolerable, ¿verdad? O sea, cuando los riesgos son altos, ¿verdad? Cuando son extraordinariamente altos, pues ni caso tiene, ¿verdad? Pues ahí, eh, entonces los análisis de riesgos, pues algunos se basan en el conocimiento almacenado sobre la rama industrial. Decimos, oye, pues yo voy a poner una gasolinera, ¿verdad? Decimos, oye, eh, cuáles son las normas que marca Pemex o que marca la NFPA, que es la Administración de Fuego de Estados Unidos, o que marca el gobierno de México, de Estados Unidos, ¿verdad? Pues entonces yo uso todo ese conocimiento pues para ver que esa instalación sea del todo correcta.
Aun y cuando esto es muy bueno, pues de repente hay situaciones especiales. Entonces digo, oye, pues mejor vamos a hacer ahora adicionalmente, o sea, ya sé que la planta está bien instalada, ¿verdad? Cumple las normas de la Instituto de Petróleo de América, si es una refinería, cumple las normas eh, de Pemex, ¿verdad? Si es una gasolinera, cumple las normas del Instituto de Cloro, ¿verdad? Si es una planta potabilizadora de agua, una planta que fabrica cloro, ¿verdad? Pues voy al Instituto de Cloro y dice, oye, ¿cómo se debe construir una planta de cloro, ¿verdad? Pues ahí te dice más o menos, o qué cuidado debes de tener, ¿verdad? O si manejas cianuro, ¿verdad? Pues en una mina, ¿verdad? Pues está el Instituto de Cianuro. O sea, cada ramo industrial tiene su institución o su área en la cual va acumulando ese conocimiento y ese conocimiento sirve para hacer una buena instalación. Eh, Esto sería lo que se llama una lista de verificación, ¿verdad? O sea, yo digo, bueno, pues o sea, es como una auditoría, ¿verdad? Yo tengo mi lista de verificación y digo, oye, pues a ver, hiciste bien esta cosa, ¿verdad? Los tanques cumplen con las normas del ASTM o ASME o etcétera, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces, ok, ¿verdad? No, no cumples, pues tache, ¿verdad? Entonces tienes que cumplir porque aquí la norma dice que, y cada una de esas, atrás de cada una de esas normas hay sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? O sea, no cumplirlas, pues es una tontería, ¿no? Porque ya te están diciendo, oye, pues aquí, mira, fíjate, han pasado un montón de accidentes y por eso se hizo esta norma, ¿verdad? Pues porque así se debe de construir, ¿verdad? Pues porque ya el conocimiento que se ha ido acumulando sobre esta rama industrial, pues nos dice que es lo mejor construir ese tipo, ¿no? Por ejemplo, venía una persona y dice, oye, pues aquí está un tanque, ¿verdad? Y aquí la norma dice que a los 30 años, pues ese tanque ya se tiene que desechar, ¿verdad? Pero todo está muy bueno, decía la persona. Pues sí, pero si la norma te dice que a los 30 años o los 20 años hay que desecharlo, pues es porque a lo mejor hay cosas que tú, pues puede estar muy bien pintadito, ¿verdad? Pero a lo mejor tienen grietas, cosas de ese tipo y seguramente ya te va a explotar ese tanque, ¿no? Entonces es una lista de verificación, una especie de auditoría. Y las otras es generar tormentas de ideas, ¿verdad? O sea, yo tengo mi instalación y digo, oye, pues ¿qué pasa si se equivoca Pedro, ¿verdad? Aquí en lugar de cerrar la válvula, la abre, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay una inundación, ¿verdad? ¿Qué pasa si falla este equipo? ¿Qué pasa si se tapó esta tubería, ¿no? ¿Qué pasa si un montacargas golpea esta línea de amoníaco, ¿verdad? Entonces, esas son tormentas de ideas, ¿verdad? Y las metodologías, pues, ¿qué pasa si HASOP, análisis modo de efecto de falla, roles de fallas? Pues básicamente son metodologías para hacer una tormenta de ideas, ¿verdad? La tormenta de ideas, pues simplemente decimos, oye, vamos a ponernos aquí en esta planta a ver qué puede pasar, ¿verdad? Pues uno dice, oye, pues falla Pedro, otro dice, falló este equipo, otro dice, pues cayó un huracán, ¿verdad? Pero entonces hay que hacerlo en forma ordenada o metodológica. Y en este caso, pues estas metodologías nos permiten que esa generación de ideas o de escenarios o de suposiciones de accidentes sea ordenada y sea eh, con una estructura, ¿no? Eh, Ahora, veíamos que estas metodologías son semi-cuantitativas o cualitativas. O sea, no nos preocupamos mucho por decir, oye, pues son exactamente 10 fatalidades a los 10 años, ¿verdad? O punto una fatalidades por cada, o tanto lesionado, ¿verdad? O sea, pues más o menos, ¿verdad? Lo evaluamos. La frecuencia y la probabilidad, pues también más o menos, ¿verdad? Pero después, esto nos permite priorizar los escenarios de accidentes. Y oye, de 100, pues estos tres son bien severos y estos dos son de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso se pasa a otra metodología que se llama LOPA. Entonces, los escenarios más críticos los pasamos a otra metodología que sería cuantitativa, ¿no? Ya sea una evaluación de riesgo cuantitativo o LOPA. El LOPA es análisis de capas de protección. LOPA no es un análisis cuantitativo, es algo cercano a un análisis cuantitativo, pero mejor que el caso OPA. Entonces ahí nada más se analizan los escenarios críticos, los de alta severidad, los de alto riesgo o los escenarios complejos, o sea, aquellos que no sabemos bien cómo va a pasar la situación. Entonces decimos, oye, pues vamos a pasarlos a LOPA, ¿no? Eh, para riesgo, para riesgo cualitativo o semi-cuantitativo, como sería un caso, que pasa si generalmente se usan matrices de riesgo. Las matrices de riesgo son muy fáciles de usar, pero generalmente no se hacen de forma correcta, ¿verdad? Porque pues a veces simplemente mezclan los colorcitos y le ponen aquí, pues aquí no me gustó este naranja y le pongo rojo y acá pues cámbiale por aquí, ¿verdad? Y atrás de esto hay conceptos matemáticos, ¿verdad? Que básicamente es frecuencia por severidad, ¿no? Entonces, para hacer una buena matriz de riesgo, tengo primero que
primero tengo que definir cuáles son mis riesgos, ¿verdad? O sea, yo califico mis riesgos en 4 categorías: inaceptable, indeseable, aceptable con revisión, aceptable sin revisión, por ejemplo, ¿verdad? Pero puedo definirlo como 3, ¿verdad? Alto, medio y bajo, como, no, yo quiero definir en 5, ¿verdad? Muy alto, alto, medio bajo, muy bajo, etcétera, ¿no? Primero tengo que definir mi riesgo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, si es en base a riesgo económico, pues si riesgo inaceptable mayor de $1 millón por año, ¿verdad? Riesgo indeseable entre medio millón a $1 millón por año, aceptable con revisión, ¿verdad? Pues lo acepto, ¿verdad? Y pues si tengo recursos le meto lana, ¿verdad? Y si no, pues no hay problema, de 100,000 a medio millón de dólares por año. Y aceptable sin revisión, pues un riesgo menor a $100,000 por año. Vamos a suponer que esta sea una matriz de riesgo para una empresa más o menos grande. Entonces tengo que mezclar severidad y frecuencia para cumplir este criterio de riesgo, ¿verdad? O sea, $100 millones entre un mes, pues sería, al año, pues sería 10 por 12 meses, pues $120 millones por año, pues sería inaceptable, ¿no? 10 en un año, pues sería 10 millones por año, pues sería inaceptable también, ¿verdad? Porque si es mayor a un millón, ¿verdad? Pues entonces 10 millones en 10 años, pues sería más o menos $1 millón por año, pues estoy entre inaceptable e indeseable. Entonces aquí le pongo indeseable. Entonces es la forma de calibrar una matriz de riesgos, que generalmente no se hace aquí en México. E inclusive empresas muy grandes, ¿verdad? O sea, paraestatales, pues gigantescas, tienen sus matrices de riesgos mal hechas. Esto pues, se puede usar también para riesgos lesionados y fatalidades, ¿no? Ahora, a veces se usan varias matrices de riesgo, lo cual, pues, si alguien ha participado haciendo un HACCP, pues es extremadamente pesado y difícil y tardado y fastidioso, ¿no? Entonces hay que hacerlo en la forma más rápida, ¿no? Entonces, en lugar de tener varias matrices de riesgo, como a veces acostumbran aquí algunas autoridades o Pemex o la CEA, ¿verdad? Es mejor tener, como indica el Centro de Seguridad de los Productos Químicos, diversas categorías de consecuencias. O sea, en sitio, ¿verdad? Pues, por ejemplo, uno sería lesión registrable, dos, lesión con pérdida de tiempo, tres, lesiones múltiples o severas, etcétera, ¿no? Cinco, fatalidades. Pero no es lo mismo una fatalidad que 10 fatalidades que 100 fatalidades, ¿verdad? Entonces, no está limitado. O sea, puede ser 5 de 1 a 2 fatalidades, 6 sería de 2 a 10, 7 de 10 a 100 y 8, 10, pues sería acabaste con el país, ¿no? Este, entonces, luego en el público, obviamente es más crítico en el trabajador, o sea, una lesión en el trabajador que una lesión en el público, ¿verdad? Al menos para la empresa, ¿no? Y así se considera a nivel internacional. Aquí en México, algunas empresas lo tienen al revés, ¿no? O sea, si se muere un sindicalizado, pues es una catástrofe general, ¿no? O si se le rompe una uña a un sindicalizado, ¿no? Pues es un broncononor, pues si se muere un vecino, pues no hay problema, ¿no? Entonces, son errores que se cometen aquí todavía en algunas empresas grandes en México. Y luego lo que se hace es, se pone cuál es o sea, tú dices, bueno, el trabajador, lesiones al público, impactos ambientales, impactos económicos, y puedes poner todas las categorías que quieras, ¿verdad? Las calificas y la mayor es la que manda, ¿verdad? Por ejemplo, el río Sonora, allá pues en Sonora precisamente, ¿verdad? Pues no hubo lesionados ni fatalidades ni en el público, ¿verdad? Pues el impacto ambiental fue gigantesco, ¿verdad? Que a la larga pues va a causar fatalidades y mortalidades, pérdida de esperanza de vida, ¿no? Entonces, la que manda en este caso el impacto ambiental, ¿no? Eh, Ahora decimos, oye, y yo estoy en una planta y ¿cuál sería el riesgo tolerable, verdad? O sea, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, pues sería falta de ética que se muera un trabajador. Claro, ¿verdad? O sea, pero por ejemplo decimos, oye, tú te subes a un automóvil y subes a tus niños al automóvil. Sí, sí, pero los pongo atrás, ¿verdad? Pero sabes que puede haber un accidente mortal, ¿verdad? En un automóvil. Pues sí, ¿verdad? Pero pues entonces ahí el detalle es, eh, tú estás aceptando un riesgo, ¿verdad? En el cual tú puedes fallecer o puede fallecer tu esposa o tus hijos, ¿verdad? Pero lo estás aceptando. Entonces, ese es un riesgo tolerable. Y, y entonces decimos, oye, pues, ¿cuál es el riesgo de subirse a un automóvil, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que hay fatalidades, ¿verdad? Entonces, pues ahí decimos, en Estados Unidos en el 2020 hubo 38,680 fatalidades, ¿no? O sea, muertos por accidentes automovilísticos.
y decimos, bueno, ¿y cuál es la población de Estados Unidos? 330 millones de habitantes. Entonces el riesgo es dividir 38.680 entre 330 millones y da, aquí está un poquito mejor. Miren, tengo 38.680 fatalidades y tengo una población de 330 millones de habitantes. Entonces, si divido esto entre esto me da más o menos 0.00030 y un 12, ¿verdad? Es 1 por 10 a la menos 4, ¿verdad? O sea, 1.2 multiplicado por 10 a la menos 4 es 1 entre 10.000. ¿Ah? O corro el puntito, lo corro 4 lugares, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, sería 1.2 por 10 a la menos 4. Entonces, ese es el riesgo de subirse a un automóvil, ¿verdad? Y más o menos es 1 entre 10.000, ¿verdad? Dice que de cada 10.000 habitantes, uno fallece al año por accidente automovilístico, ¿verdad? Entonces ya cambia la situación, ¿verdad? Y 1 entre 10.000 es 0.001 y es igual, también se expone como riesgo 10 a la menos 4. O sea, nota usted, 10 a la menos 4 significa dividir 1 entre 10.000. Quiere decir que fallece uno de cada 10.000 personas. Y es un riesgo aceptable, ¿verdad? Porque pues todos nos subimos a un automóvil, ¿verdad? Subimos a nuestros hijos si están chiquitos, a nuestros nietos, ¿verdad? Si ya estamos veteranos, pero es un riesgo aceptable. Entonces decimos, oye, bueno, ¿y cuál es el riesgo de trabajar en una planta química, verdad? ¿Cómo se compara eso con accidentes automovilísticos, ¿verdad? Entonces vemos que como referencia se usa generalmente este valor como un riesgo aceptable o tolerable. Bueno, no vamos a aceptar que nos muramos, ¿verdad? Porque, o que se nos mueran nuestros hijos o seres queridos, ¿verdad? Pero es un riesgo que tomamos generalmente. Eh, en minería, gas y petróleo, ¿verdad? Tomando datos de, de la OSHA, la Agencia de Seguridad y Higiene de Estados Unidos, o en este caso sería la Secretaría del Trabajo, la que debería tener estas estadísticas, o el IMSS, ¿verdad? Es 1.3 por 10 a la menos 4. Quiere decir que es un poco, es 30% mayor que accidentes automovilísticos. O sea, en este caso fallecen 13 personas por cada 100.000 trabajadores que hay en la industria petroquímica en Estados Unidos, ¿verdad? O 1.3 por cada 10.000, que es lo mismo, ¿verdad? 1.3 por cada 10.000 o 13 por cada 100.000 trabajadores. Entonces, una empresa que tiene 100.000 trabajadores, entre comillas, sería tolerable que fallezcan 13 trabajadores por año, ¿verdad? Soy así como muy sanguinario, ¿verdad? Pero es un riesgo similar a un accidente automovilístico. Ahora decimos, oye, ¿y cuál es el riesgo de COVID, verdad? O sea, podemos hacer un cálculo similar. Oye, ¿cuántas personas fallecieron en México por COVID y qué población tenemos, ¿verdad? Ahora, aquí el detalle, pues es que tenemos que basarnos en datos correctos, ¿verdad? Si tomamos datos alegres, eh, pues entonces no estamos haciendo una evaluación correcta del riesgo, no podemos tomar decisiones de política pública de forma correcta. El riesgo anual de fatalidad por COVID, de acuerdo a la Universidad de Washington, en un instituto que se llama Instituto de Métrica y Salud, ellos hicieron lo que se llama una evaluación, pues no las cifras alegres de los gobiernos, ¿verdad? Que nada más contaron los que se murieron en los hospitales, sino ellos contaron lo que se llama el exceso de fatalidades. En el caso de Estados Unidos, fallecieron 905.989 y la población, pues, lo correcto son 328 millones de habitantes. Acá lo puse 330 millones. Entonces es 2.8 por 10 a la menos 3. O sea, quiere decir que es 28 veces más peligroso en Estados Unidos el COVID, o sea, el riesgo es 28 veces mayor que el de un accidente automovilístico. Ese es un riesgo muy, muy alto, ¿verdad? O sea, que a veces no tenemos idea porque no lo medimos, ¿verdad? O sea, es 1.3 por 10 a la menos 4 de accidentes en la industria petroquímica, pues 2.8 por 10 a la menos 3 sería 28, ¿verdad? Es como 30 veces más grave el COVID que trabajar en una industria petroquímica. En Alemania es 1.5, ¿verdad? O sea, vemos que es la mitad de Estados Unidos, casi la mitad. Entonces, pues ahí se manejó muy bien la pandemia, en el caso de Estados Unidos con Trump y los republicanos y todos ellos, así pues que liberales y cosas de ese tipo, que no se ponen mascarillas, pues 2.8. El caso de México, pues es muy grave, 4.9 por 10 a la menos 3. Casi 5 personas de cada 1.000 habitantes fallecieron, de acuerdo a este Instituto de Métrica de la Universidad de Washington. Y aquí está la liga, ¿verdad? Para que vean que no estoy diciendo mentiras, ¿verdad? O sea, en todo caso,
la Universidad de Washington, o sea, pudiera ser la que tenga los datos bien o mal, ¿verdad? Entonces, el riesgo COVID es 50 veces mayor que en México que subirse a un automóvil. O sea, es un riesgo muy, muy alto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora que viene la cuarta ola, pues hay que ponerse muy abusados, ¿no? Y vacunarse y todo ese rollo, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde sacamos esas estadísticas, verdad? Pues bueno, de gente que hace bien los cálculos, ¿verdad? Que, que, que no manipula los datos. En el caso de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, pues aquí tiene datos de muertes por cada 100,000 trabajadores, ¿verdad? Esta línea roja es accidentes automovilísticos. O sea, 10 fatalidades por cada 100,000 personas. Aquí está, por ejemplo, minería, gas y petróleo son 13 fatalidades, o sea, 10, entre 10 y 15, pues más o menos 13 por cada 100,000 trabajadores o 1.3 por cada 10,000 trabajadores, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, esto sería los riesgos tolerables, ¿no? O sea, decimos, oye, pues esta línea me dice, más o menos cómo debe estar una empresa eh, para, eh, para, para que sea riesgo tolerable, ¿no? Entonces, pues esa es la forma. Yo tengo riesgo del proceso, aquí estoy, es un riesgo muy alto. Tengo lo que se llama riesgo tolerable, que vamos a poner que sea 10 a la menos 4, o sea, uno de cada 10,000 trabajadores fallece, ¿verdad? Aunque pues oiga medio feo, pero vamos a poner que sea el riesgo tolerable, ¿no? Entonces, lo mínimo que tengo que reducir el riesgo, si mi riesgo estoy por aquí muy alto, ¿verdad? Pues tengo que reducirlo al riesgo tolerable, ¿verdad? Ya sea económico, ambiental o bien de fatalidades o lesionados, ¿verdad? Entonces, reduzco el riesgo por un buen diseño, eh, por un buen diseño del sistema básico de control del proceso, coloco alarmas, pues lo voy reduciendo, coloco válvulas de alivio, de presión, pues de presión, ¿verdad? PCBs, PRBs, y a lo mejor no llego, ¿verdad? Oye, pues todavía te falta aquí para que sea tolerable. Entonces agrego lo que se llama una función instrumental de seguridad, que básicamente es electrónica, sobre todo para plantas químicas en la cual hay sensores, actuador, ¿verdad? Detecta una fuga de amoníaco, una fuga de cloro o una alta presión en una tubería en un tanque y pues manda una señal y cierra una válvula o apaga una bomba, ¿verdad? Ese se llaman funciones instrumentales de seguridad, SIF, ¿no? Y varias SIF, varias funciones instrumentales de seguridad forman lo que se llama un SIS, Sistema Instrumentado de Seguridad. Instrumentado significa que está con electrónica, con equipos electrónicos y mecánicos, sensores y cosas de ese tipo, para asegurar que el proceso industrial llega a un riesgo tolerable, ¿verdad? Pero si pongo un SIF, pues a lo mejor llego a todavía un riesgo mejor que el riesgo tolerable, ¿verdad? Ese es lo que se llama reducción óptima del riesgo, ¿verdad? Siempre va a quedar un riesgo residual que yo pues tengo que vivir con él, ¿verdad? Es como el de los automóviles. O sea, yo tengo cinturón de seguridad, tengo bolsas de aire, pero siempre hay un riesgo residual, ¿verdad? Voy y de repente no me pasa un ferrocarril por encima o una pipa gigantesca por encima, pues aunque tenga todos estos equipos, ¿verdad? Ese riesgo residual pues causó que falleciera, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aceptar, ese riesgo residual. Ese riesgo residual, pues es lo que se llama aceptable, ¿no? O sea, aunque se oiga feo, ¿no? Pero hoy, ¿cómo vas a aceptar que se muera un trabajador, ¿verdad? Pues, eh, pues es el riesgo, ¿verdad? De trabajar y de generar dinero y de generar bienestar para la sociedad, ¿no? Entonces, hay el concepto ALAR, ¿verdad? Que es de los ingleses, reducir el riesgo a un punto que sea razonablemente, eh, este, práctico, ¿verdad? O sea, yo tengo que invertir de tal forma, o la empresa tiene que invertir para reducir el riesgo a un valor razonable, ¿no? Y alarve significa tan bajo como sea razonablemente práctico. En broma les digo que que esto lo inventaron las abuelitas mexicanas, ¿verdad? Y luego los ingleses dijeron que ellos lo habían inventado. Las abuelitas decían, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? O sea, algo, o no le pongas mucha crema a los tacos, ¿verdad? Entonces, tienes que reducir el riesgo a un valor, pues, más o menos razonable, ¿no? O sea, no tiene caso invertir millones de dólares para hacer un auto completamente seguro, ¿verdad? Porque entonces pues, va a costar ese auto $1,000,000 más 200,000, ¿no? Entonces se ponen protecciones de una forma
práctica, ¿no? Aquí 10 a la menos 3 es el criterio de HSE, significa Oficina de Seguridad y Higiene de Estados Unidos, sería como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la OCHA de Estados Unidos. Este es en Inglaterra, ¿no? Entonces es 10 a la menos 3 por año y 10 a la menos 4 al público en general, siempre y cuando es tolerable, solo si una reducción adicional de riesgo es impráctica, ¿verdad? Ya se hizo todo lo posible para reducir el riesgo, pues el límite entre inaceptable y aceptable para los ingleses, pues es eso, ¿verdad? Eso me recuerda a la canción de José Alfredo Jiménez, de allá de León, Guanajuato, ¿no? Ahí la vida no vale nada, ¿no? En el caso de Inglaterra, pues es como si estuviera en León, Guanajuato. Pero bueno, ahora, por otro lado, ya, lo que se llama aversión al riesgo. Por ejemplo, tenemos una empresa en la cual hay una fatalidad por año. Entonces decimos, la frecuencia es 1 por año, ¿verdad? Ese es el riesgo que corre esta empresa. Por ejemplo, una empresa de construcción, vamos a suponer, ¿no? Es un ejemplo, ¿verdad? No lo tomen como que es aceptable que una empresa de construcción fallezca una persona por año, ¿no? Tenemos una planta química en la cual en 9 años no hubo accidentes, pero a los 10 años ocurrió como es más peligrosa, ¿verdad? Pues hay 10 fatalidades cada 10 años, ¿verdad? Entonces el riesgo es lo mismo en las dos plantas, frecuencia es 1 por año, ¿verdad? Pero ¿cuál vamos a calificar más grave? Pues ¿verdad? Tenemos una planta muy peligrosa, en este caso, pues en 99 años no hubo accidente, ¿verdad? Pero a los 100 años, pues hubo un accidente muy grave y fallecieron 100 personas. La frecuencia del estrés es la misma, sin embargo, siempre vamos a calificar más grave entre más fatalidades haya, ¿verdad? En un solo evento, aunque pase allá muy de vez en cuando. Es lo que se llama riesgo colectivo, riesgo individual, ¿verdad? Y aversión al riesgo, ¿no? El riesgo individual, pues es el riesgo que corre una persona, y el riesgo de la sociedad es el riesgo en la cual fallecen varias personas a la vez. Generalmente, riesgo individual y colectivo desde el punto de vista individual es el mismo, pero como acá ocurren muchas fatalidades a la vez, pues entonces es más crítico, ¿no? Es como el ejemplo que estaba aquí, ¿verdad? Le vamos a dar peor calificación al de 100 fatalidades, aunque pase cada 100 años, que al de 10 fatalidades, aunque pase cada 10 años, que el que pase cada rato, ¿verdad? Eh, el otro concepto importante es que hay riesgos agudos y riesgos crónicos. Riesgos agudos, es cuando hay un evento a corto plazo, o sea, una emisión de una sustancia tóxica de corta duración. O sea, eh, ese sería un riesgo agudo. Un riesgo crónico es cuando estamos expuestos a una sustancia química por tiempos de exposición muy largos, ¿verdad? En este caso casi no se nota que estamos teniendo un efecto. En el caso de riesgo agudo, tomen una nota de se usa lo que se llama hay indicadores de toxicidad, ¿verdad? En este caso, uno de los que más se usa y se usa mucho en México es el IDLH, que significa inmediatamente peligroso para la vida y la salud, en la cual se supone que que una persona expuesta a esta concentración en 30 minutos va a quedar ya con un daño permanente en la salud. O se puede usar otro indicador que se llama AGL, en este caso hay 1, 2 y 3, en el cual el AGL3 pues, es una concentración que causa muerte ya en algunas personas, ¿verdad? Pues puede ser personas más débiles como niños o adultos mayores. Entonces, noten ustedes, IDLH es para riesgos agudos, ¿verdad? O sea, inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Es una concentración en la cual en 30 minutos una persona tiene efectos permanentes en la salud. O sea, queda, como decimos aquí en México, ¿verdad? Queda ya tocado, ¿verdad? No, ya está tocado, ¿no? Ya no aguanta mucho, ¿no? Ya está con sus pulmones pues afectados, sus vías respiratorias afectadas, o puede ser que sea afectado en el hígado o en el riñón, ¿verdad? Ya quedó tocado por ahí, ¿no? Ese es IDLH, inmediatamente peligroso para la vida de salud. Hay otros indicadores como AEGLs que vamos a ver ahorita más adelante, que significa límites guías de emergencias agudas, o sea, también es para emergencias agudas. Entonces, riesgo crónico es que se usa el TLB-TWA, que es valor límite de umbral, y TWA es valor promediado en el tiempo. O sea, un trabajador puede estar expuesto
este, eh, 8 horas diarias a esta concentración, 40 horas a la semana, y se supone que no va a tener un daño en la salud. O sea, ese es TLB, TWA. Acuérdense de estos términos, ¿verdad? Porque vienen en los exámenes, ¿no? Entonces, es una concentración en la cual pues, el trabajador está ahí expuesto a esta concentración 8 horas, ¿verdad? Y sale y pues se recupera, ¿verdad? Va a su casa y ya, si está respirando cloro, ¿verdad? Pues a lo mejor hasta si tenía COVID, pues se le acaba el COVID, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, ahora, el TLB-TWA es una concentración muy molesta, ¿verdad? Aunque se supone que el trabajador no tiene daños en la salud, pues puede ser que, bueno, se supone que es muy molesto, ¿verdad? Está tosiendo, está con los ojos llorosos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero al momento de cesar la exposición se recupera, ¿no? En el caso de contaminación, ¿verdad? Pues es una concentración en la cual la gente pues, puede estar toda su vida respirando estas concentraciones y se supone que no tiene daño en la salud. Entonces, generalmente, sobre todo para protección civil, pues nos interesa mucho riesgo agudo, ¿verdad? Porque pues, hay una fuga de cloro, ¿verdad? Pues hay exposiciones muy altas en tiempos de exposición muy cortos, ¿no? Riesgo crónico, generalmente no le ponemos tiempo, pero a veces causa más muertos que el riesgo agudo. Por ejemplo, la contaminación, ¿verdad? La contaminación en Estados Unidos se estima que fallecen 50,000 personas por año por contaminación. Entonces decimos, oye, pues imagínate una, una, este, un accidente en el cual fallezcan 50,000 personas en un accidente químico, pues saldrían las noticias de todo el mundo, ¿verdad? Pues es lo que fallecen por año en Estados Unidos por contaminación. La esperanza de vida se reduce de 2.9 a 4.3 por año. Un año menos de esperanza de vida en una población de 1 millón de habitantes con una esperanza de vida de 80 años implica que fallecen en exceso 156 personas por año, ¿verdad? Por ejemplo, Monterrey, ¿verdad? Que tiene más o menos 4 millones de habitantes, pues serían más o menos 600 personas que fallecen todos los años por contaminación por PM2.5, ¿verdad? Y nadie le hace caso, ¿verdad? O sea, bueno, no. Es algo que como es crónico no se le pone mucha atención, ¿no? Pero es una situación bastante grave, ¿no? Otro es los golpes de calor. Golpes de calor también no le ponemos mucha atención, ¿verdad? Pero la Organización Mundial de la Salud dice que es de los riesgos naturales más peligrosos y no reciben la atención adecuada porque sus muertes no son obvias de inmediato, ¿verdad? O sea, por ejemplo, entre 1998 y 2017 hubo 160,000 personas murieron debido a olas de calor. En el 2003 murieron 70,000 en Europa, solamente en el 2003, ¿verdad? Imagínense ustedes una catástrofe en la cual en Europa fallecen 70,000, ¿no? Lo que pasa es que no se nota, ¿verdad? Porque va el médico y dice, no, pues se murió de ataque al corazón o de insuficiencia respiratoria o porque ya le tocaba, ¿no? Pero no hay esto se mide por lo que se llama excesos de fatalidades. Y aquí el detalle también es que hay un límite de sobrevivencia del ser humano que ahora se determinó con el cambio climático. Hay lo que se llama temperatura normal, ¿verdad? Que la cual, pues, temperatura de bulbo seco es la que usamos, pero hay la que se llama temperatura de bulbo húmedo, que mezcla humedad y temperatura, ¿no? Entonces, el ser humano no resiste más de 35 grados de temperatura de bulbo húmedo. O sea, eso se calcula mezclando humedad y temperatura. Eh, no resiste más de 6 horas ninguna persona, ¿verdad? Inclusive muchos mamíferos también fallecen, ¿no? Cuando se hizo ese estudio hace unos 10, 15 años, se notó que en el mundo no se había excedido 31 grados centígrados en ninguna parte del mundo. Actualmente en México se exceden los 35 grados centígrados de temperatura de polvo húmedo, sobre todo en las zonas costeras, por periodos breves, ¿verdad? Noten ustedes que en Europa en el 2003 fallecieron 70,000 personas, ¿verdad? Entonces, esto pues puede pasar en México, ¿verdad? O ha pasado, ¿verdad? Pero pues no, hay que sacar estadísticas de excesos de mortalidad, ¿no?
Entonces, es un tema bastante importante que por eso lo incluí aquí en esta presentación. Bueno, ahora vamos a los análisis de riesgos en las industrias, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar los peligros del proceso, determinar, hacer escenarios, ¿verdad? Que puede pasar, ¿verdad? Determinar la probabilidad de frecuencia del escenario y el análisis de consecuencias nos indica, pues, más o menos cuál va a ser el efecto, o sea, cuántos lesionados, cuántas fatalidades vamos a tener, cuánto daño ambiental o, etcétera, ¿no? Eh, y luego generar recomendaciones, o sea, ¿cuál es el resultado más importante de los análisis de riesgos? Pues alguien puede decir, pues, el análisis de consecuencias, o sea, pues que estalló una pipa de gas LP, ¿verdad? Y que el radio llegó a tantos metros y hubo tanto, ¿no? O sea, lo más importante son las recomendaciones que hagamos, ¿verdad? Un análisis de riesgos, eh, pues obviamente se presenta a la autoridad, ¿no? Pero también hay muchos análisis de riesgos que no se presentan a la autoridad, sino son internos, ¿verdad? Se hacen a la dirección de la empresa. Oye, pues yo no quiero perder 100 mil millones de dólares, va a decir British Petroleum, ¿verdad? Yo no quiero tener ahí en Bhopal 12,000 fatalidades, ¿no? Yo no quiero tener una pérdida en una planta química en México de 100 millones de dólares, ¿no? O que haya 10 fatalidades, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eh, los análisis de riesgo no solamente son útiles para que les den permiso a una empresa en generar, hacer una instalación, ¿verdad? Sino le van a permitir, pues, reducir costos y reducir riesgos, ¿verdad? Entonces, lo más importante son las recomendaciones, ¿verdad? Oye, pues aquí tu riesgo es 1 millón de dólares por año, ¿verdad? Ah, canijo, pues ¿qué hago, verdad? Pues agrégale una salvaguarda que te reduzca el riesgo en 10, ¿verdad? ¿Qué salvaguarda, verdad? Pues aquí se vio que en esta parte de la empresa, en este escenario es el más crítico, ¿verdad? Pues aquí este escenario ponle atención y agrégale más salvaguardas, modifica el diseño de tal forma que si la persona se equivoca, en lugar de abrir la válvula de la sierra, pues explota, ¿verdad? Pues agrégale otras cosas para, o supervisión, ¿verdad? Una tarea crítica requiere muchas veces con supervisión se reduce 10 veces, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se equivoca cada 100 veces y si se equivoca, pues ya valió sombrilla, pues le pone supervisiones. Y dice, oye, cada vez que haga esta tarea, tiene que ir un supervisor y revisar que esa tarea se haya hecho. Entonces, es 100 de que se equivoca el trabajador y 100 de que se equivoca, uno de 100 de que se equivoca el supervisor, pues se reduce en 100 veces el error, ¿verdad? Entonces, lo más importante son las recomendaciones del análisis de riesgo, ¿verdad? Y luego esas recomendaciones se tienen que hacer, ¿verdad? Muchas veces se hacen análisis de riesgos, hay 3, 4 recomendaciones importantes y nunca se hacen, ¿verdad? Resulta que explota la planta y luego va, en el caso de Estados Unidos hay el Consejo de Seguridad Química que investiga accidentes y dice, oye, pues aquí en el análisis de riesgo ya te decía que pusieras esto y esto, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste? No, pues, pues porque no tuve tiempo, ¿no? Y por resulta que la planta se destruyó completamente. Entonces, la recomendación es el resultado más importante y luego hay que darle seguimiento a esas recomendaciones. Eh, tenemos que reducir el riesgo, ¿verdad? O sea, la recomendación es reducir el riesgo, básicamente. Lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama seguridad inherente. O sea, en lugar de controlar los peligros, lo importante es reducirlos. ¿Y cómo lo reduzco, verdad? Pues con seguridad inherente, o sea, minimizar materiales y operaciones peligrosas. O sea, en lugar de tener 100 toneladas de cloro, pues a lo mejor no necesito 100 toneladas de cloro, ¿verdad? Necesito 10, ¿verdad? O una, ¿verdad? Entonces, minimizar materiales peligrosos, ¿verdad? Sustituir materiales por sustancias menos peligrosas, ¿verdad? En Estados Unidos una planta usaba cloro, tenía miedo de un ataque terrorista y en lugar de cloro, pues ahora usa rayos ultravioleta, usa otra sustancia, ¿no? Moderar, ¿verdad? Manejar temperaturas y presiones menos severas, de tal forma que la potencia de un efecto sea menor, ¿verdad? Simplificar el diseño, ¿verdad? Para evitar problemas, o sea, simplificar para que el trabajador no cometa errores, tolerancia al error, ¿verdad? O sea, que si un diseño de un proceso, pues sea tolerante a que se equivoque una persona, ¿verdad? Sabemos que todos nos equivocamos de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, pues si nos equivocamos, pues que no explote la planta, ¿verdad? Es tolerancia al error, ¿no? Y pues también si nos vamos a casar, ¿verdad? Pues que sea una gente muy tolerante, ¿verdad? Pero bueno, y limitar los efectos, ¿no? Por ejemplo, en un derrame
gasolina, pues si tengo una pendiente, pues esa gasolina va a una parte que en la cual la pueda colectar, ¿verdad? O una fuga de un derrame peligroso, o cosas de ese tipo. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es seguridad inherente. O sea, en lugar de controlar los peligros con una parafernalia de electrónica y de equipos, ¿verdad? Pues lo mejor es decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues aquí hasta en tanques de más pequeñitos, ¿verdad? Obviamente no chiquititito, ¿verdad? Porque entonces el problema va a ser el transporte, ¿verdad? Pero sí algo que sea, como dicen las abuelitas, no hay tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre, ¿no? O sea, algo razonable, ¿no? Desde el punto de vista de producción, seguridad y calidad. Entonces, es lo que se llama seguridad inherente. Esto es eh, relativamente económico y que muchas empresas no lo hacen, ¿no? Lo que hay que hacer, pues simplemente ponerse muy abusadillo, ¿verdad? Y generar recomendaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de las recomendaciones primeras que hacemos un análisis de riesgo es seguridad inherente. El riesgo lo podemos reducir, pues vemos que la función de riesgo es la severidad y la frecuencia o probabilidad, ¿verdad? Entonces, puedo reducir la severidad del evento o puedo reducir la frecuencia o la probabilidad, ¿no? En el caso de eventos naturales, pues la frecuencia, pues generalmente no lo puedo reducir. En el caso de riesgos industriales, pues sí. Entonces, generalmente va a ser más fácil reducir la probabilidad que la severidad. La severidad se puede reducir en la etapa de diseño de la planta, ¿no? Este, la gente le va a dar más importancia a la severidad que a la frecuencia. Y yo, pues a ustedes ahí me han preguntado de lo que he visto aquí, cómo se determina la severidad y cómo se determina la frecuencia, ¿verdad? Pues les digo que la severidad es más fácil de determinar que la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, si veo el accidente de San Juanico, ¿verdad? Que se festejó 10 años o no sé cuántos años, 20 años o 50 años, no recuerdo, ayer o antier, pues en San Juanico hicieron un estudio, ¿verdad? Explotó un gas LP de, no sé, 400,000 litros, ¿verdad? Pues la radiación llegó a 800 metros, todos fallecieron, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre otro evento similar? Pues 800 metros, todos fallecen, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuándo va a volver a pasar? Pues sabrá Dios, ¿verdad? Entonces, generalmente es más difícil calificar la frecuencia que la severidad. Y la severidad, pues se hace con modelos, ¿verdad? Bueno, veíamos que tenemos que hacer escenarios de accidente, ¿verdad? Decir, oye, pues, ¿qué puede pasar aquí, verdad? ¿Cuáles son los peligros que tengo, verdad? Pues tengo materia de energía en contención y control, ¿verdad? En operación normal. Tengo productos tóxicos, productos inflamables, productos reactivos, presiones elevadas, materiales elevados. Todo lo que nos puede causar daño es peligro, ¿verdad? Pero ese peligro está en contención y está en control. Contención significa pues que está en un área, en una tubería, en un tanque, en un reactor, ¿verdad? En un depósito, está en contención. Y también está en control, ¿verdad? Pues ese material pues fluye por tuberías, va a un reactor químico, pasa por equipos controladores de flujo, pasa por, no sé, o sea, bombas, compresores, etcétera, ¿no? Está en contención y control, ¿no? Entonces, el peligro, pues, contención significa integridad mecánica, o sea, yo tengo buen mantenimiento, ya sea predictivo o predictivo, de un operador bien entrenado que evita errores, ¿verdad? De contención. Tengo factores humanos, o sea, son factores humanos positivos, son elementos en el diseño que evitan el error humano. O sea, y gran parte sabemos que la mayoría de los accidentes pasan por factores humanos, ¿verdad? O sea, por errores humanos. Entonces, si tengo un buen diseño que evite que las personas se equivoquen o que noten ustedes, que la persona note que está cometiendo un error fácilmente, pues entonces tengo mejor contención, ¿verdad? O tengo barreras contra el impacto de vehículos, ¿verdad? Yo tengo una tubería de amoníaco, ¿verdad? Y pasa un montacargas y la golpea, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Pues ya valió sombrilla, ¿verdad? Se escapó el amoníaco. Entonces puedo tener barreras para que evitar que un automóvil golpee o un montacargas golpee esas tuberías, ¿verdad? Pues tengo que analizar dónde están esas tuberías peligrosas, ¿verdad? Una termoeléctrica, por ejemplo, acá en Altamira, pues, de esas que no, bueno, este, eh, pues tiene un tanquezote, un ducto gigante de gas LP, de gas natural, ¿verdad? Y ese gas natural se transforma en electricidad, ¿no? Entonces, pues, viendo este curso, ellos vieron que no tenían guardas contra el impacto de vehículos ese ducto, ¿verdad? Que estaba subterráneo y de repente salía y entraba a la termoeléctrica, ahí
al turbogenerador, ¿no? Entonces dijeron, oye, pues sí, vamos a ponerle guardas, ¿verdad? Pasan trailers por aquí, ¿verdad? Entonces, eso es contención, ¿no? Y vamos a ver que lo que está arriba es lo que podemos recomendar. Y les decía que lo más importante son las recomendaciones que hagamos en el análisis de riesgos. Este, Ahora, siempre hay una causa, ¿verdad? Algo que es el evento iniciador, es la causa iniciadora, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, ahorita en un reactor químico, pues ya medio complicado, la causa iniciadora es la falla de un controlador de flujo. Es una falla mecánica, o sea, falló un equipo, un error de procedimiento, pues una persona se equivocó, ¿verdad? Una fuerza externa, pues inundó la planta, ¿verdad? O de repente la temperatura llegó a 50 grados centígrados cuando estaba diseñada para trabajar hasta el máximo 40, ¿no? Ahora tenemos 50 grados centígrados y en otras partes del país, en Mérida, en Hermosillo, Baja California, allá en Mexicali, ¿no? Y a lo mejor las plantas no estaban diseñadas o los equipos no estaban diseñados para esas temperaturas tan altas. Eh, Luego hay sistemas de control. Dice, oye, abusado, porque aquí hay algo que está cambiando la presión, la temperatura, ¿verdad? Entonces, un sistema automático del control, pues toma una acción, ¿verdad? Dice, oye, pues ciérrale aquí un poquito, ¿verdad? Automáticamente lo cierra, ¿verdad? O manualmente un operador dice, oye, abusado, porque aquí la presión está aumentando mucho, la temperatura, ¿verdad? Pues va y ciérrale aquí o paga una bomba, haz algo, ¿no? O sistemas de respaldo, ¿verdad? Sistemas de respaldo de energía eléctrica, ¿no? En el caso de Fukushima, pues lo que falló fue la electricidad, ¿no? Y eso causó pues una catástrofe gigantesca desde el punto de vista industrial, ¿verdad? Eh, Hubo el terremoto, se paró la electricidad en la planta, no había electricidad en la ciudad, ellos tenían baterías, ¿verdad? Que suministraban respaldo eléctrico para enfriar los reactores, sí, los reactores nucleares. Y luego se acaban las baterías y pues tenían generadores de diésel, pero llegó el tsunami y los generadores de diésel se los llevó, ¿verdad? Se llevó a los generadores de diésel, entonces no tenían forma de generar electricidad los japoneses y pues eso causó que explotara la Fukushima, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que analizar, ¿no? Esas situaciones y situaciones especiales que hagan que fallen esos equipos, ¿no? Si falla la contención y control, pues hay una desviación, ¿verdad? Es una discusión más allá de los límites de diseño, ¿verdad? No hay flujo, no hay temperatura, alta temperatura, nivel bajo, paso omitido, y aquí entran salvaguardas de prevención, o sea, alarmas, intervención del operador, lazos de control. Los lazos de control, pues son sistemas electrónicos, ¿verdad? Detectan alguna variable, temperatura, presión, y mandan a hacer una acción, ¿no? Cerrar un proceso, apagar la bomba, etcétera, ¿no? O cierres de emergencia, ¿no? Si estas salvaguardas de prevención fallan, entonces se genera el accidente, ¿verdad? Hay fuego, explosión, emisiones tóxicas u otras emisiones de energía, ¿verdad? El peligro ya salió de contención aquí, ¿verdad? Aquí está descontrolado en esta parte, acá ya está sin contención. O sea, ya está fuera de los tuberías, ductos, etcétera, ¿no? Pero todavía se puede hacer algo, ¿verdad? Que es mitigación, ¿no? O sea, puedo hacer que el evento sea menos peligroso, ¿verdad? Perdón, no menos peligroso, menos dañino, ¿no? Que el impacto sea menor, ¿verdad? Respuesta a emergencias, rociadores, diques, barricadas contra explosión, equipo de protección personal. Y depende de qué tan buena sea la mitigación, pues va a ser el impacto, o sea, cuántos lesionados, cuántas fatalidades, cuánto daño a la propiedad, cuánto daño económico o ambiental, ¿no? Entonces, los escenarios de accidente los voy a hacer en base a este diagrama y generalmente las capas de protección o salvaguardas son las que están acá. Bueno, aquí rápidamente, el mantenimiento y la capacitación no son salvaguardas, pero afectan la frecuencia de la causa iniciadora. O sea, yo tengo un buen mantenimiento, mi causa iniciadora pues va a ser menor, ¿verdad? Yo tengo una buena capacitación, pues el error de las personas va a ser menor, pero no son salvaguardas. O sea, no los puedo considerar salvaguardas porque le estoy contando doble. O sea, un buen mantenimiento y un buen eh, capacitación me disminuyen la frecuencia de causa iniciadora. Y por otro lado, las recomendaciones deben ser puntuales, ¿verdad? O sea,
veíamos que lo más importante en un análisis de riesgo son las recomendaciones, ¿verdad? Y las recomendaciones no deben ser, pues, buenos deseos, ¿verdad? Decir, oye, pues, ¿sabes qué? Pues yo aquí mejorar el mantenimiento, mejorar la capacitación, pues simplemente es un buen deseo, ¿verdad? Tienes que ser recomendaciones muy puntuales, o sea, muy específicas en la cual realmente sean efecto, ¿verdad? O sea, cartas a Santo Claus, ¿verdad? Pues no tiene caso hacer en una análisis de riesgo, cartas a Santo Claus, que todos seamos muy felices y que todos tengamos un sistema de salud como Dinamarca o cosas de ese tipo, ¿verdad? Son simplemente cartas a Santo Claus, ¿verdad? Hay que ser muy efectivos en las recomendaciones. Bueno, ya vimos aquí los análisis de riesgo son listas de verificación, o tormentas de ideas, ¿no? Luego tenemos que evaluar lo que sería la severidad, ¿verdad? Sabíamos que se tiene que calificar, primero hacer escenarios de accidente y después calificar la frecuencia y la severidad de cada uno de ellos. Entonces, eso se hace con el análisis de consecuencia, ¿verdad? En este caso, vamos a determinar cuántos lesionados, cuántas fatalidades, cuánto daño económico vamos a tener, ¿verdad? Y puede ser que sea utilizando, pues, para sustancias tóxicas, los indicadores de toxicidad, como el IDLH, ¿verdad? IDLH es inmediatamente peligroso para la vida y salud, quiere decir que en 30 minutos, este indicador se supone que en 30 minutos una persona ya queda con un daño permanente en la salud. El TLB-TWA es un valor que se usa para riesgo laboral, ¿verdad? Riesgo laboral, pues, implica que una persona puede estar expuesta a esta concentración sin tener un daño en su salud, ¿verdad? Se recupera después de estar expuesto a estas concentraciones molestas. Noten ustedes que estos indicadores de toxicidad, pues, no son la verdad absoluta, ¿verdad? Lo hace la ACGIH, la Asociación de Higienistas de Gobierno de Estados Unidos, pero pues a veces se equivocan, ¿verdad? Por ejemplo, el cloro, inicialmente el TLB-TWA era una parte por millón y actualmente es 0.5 partes por millón, ¿eh? Ya se determinó que pues los trabajadores sí se veían afectados por una parte por millón de cloro y ahora se cambió a media parte por millón. Y a veces se equivocan en forma garrafal, ¿verdad? Por ejemplo, el monómero de cloro de vinilo inicialmente era 1000 partes por millón. Después de 10 años, muchas gentes desarrollaron cáncer y dijeron, oye, pues bájale, ¿verdad? Le bajaron de 1000 a 500, luego a 100 y actualmente es 1, ¿verdad? Nada más se equivocaron por 1000 aquí la ACGIH. Entonces, esos valores se deben de estar monitoreando, ¿verdad? De tal forma que si hay un mejor conocimiento, pues se cambia esos indicadores en las normas mexicanas. Generalmente se usan modelos de dispersión de gases, ¿verdad? Y aquí es una pregunta importante. ¿Cuál sería el estado de la materia más peligroso? O sea, si una sustancia está como gas, está como líquido o está como sólido. Pues si vemos cómo lo podemos controlar, ¿verdad? Por ejemplo, pues va un personal de respuesta a emergencias y de repente dicen, oye, pues aquí se escapó una sustancia muy peligrosa, ¿verdad? Pero no sabemos qué es, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que ver es gas, líquido, sólido. Pues es sólido, pues bueno, pues ahí a lo mejor es kriptonita, ¿verdad? Que hasta a lo mejor hasta Superman le tiene miedo, pues va ahí la gente de respuesta a emergencias y entonces acordona el área y pues el sólido, pues con mucho cuidado lo elimina, ¿verdad? Y no pasó nada. ¿Verdad? Si el líquido, pues va a ser más problemático, ¿verdad? Pues en gasolina, ¿verdad? Pues se escapó ahí en la Reforma, en la Ciudad de México, ¿verdad? Pues va a correrse ahí la gasolina por todos lados y va a ser un problemón, ¿no? Pero si es gas, pues va a ser todavía más peligroso, ¿verdad? Entonces, generalmente, el estado de la materia más problemático para severidad es gas. Entonces, por eso es dispersión de gases, ¿verdad? O sea, los modelos generalmente hablan de dispersión de gases, ¿verdad? Inclusive la gasolina pues va a explotar como si se vaporiza y se hace un vapor de gasolina y luego encuentra una fuente de ignición, pues ahí sí puede explotar. Es una explosión verdadera de gasolina, ¿no? Aquí entran el fenómeno de toxicología, ¿verdad? Para los indicadores de toxicidad, efectos térmicos, o sea, radiación, ¿verdad? En este caso, como el fuego, como hace un efecto de quemadores de primer grado, segundo grado, etcétera, o ondas explosivas, en este caso es por el daño es por presión, ¿verdad? ¿Qué onda de choque recibimos? La onda de choque es básicamente una presión. O sea, yo recibo una presión de una atmósfera, que serían 14.5 libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Pues a lo mejor la aguanto, ¿verdad? Pero 2 atmósferas de presión, pues ya es como un golpe de Tyson, ¿verdad? Un golpe así de una caricia, ¿verdad? Pues a lo mejor es
un PSI, ¿verdad? Un golpe de Tyson, pues, o de un boxeador así como el Canelo, ¿verdad? Pues entonces, ya es una presión muy fuerte, ¿no? Entonces las ondas explosivas se miden por presión. Y cuando se modela o en situaciones reales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un gasoducto y yo tengo aquí una abertura de una pulgada y acá también de una pulgada, ¿verdad? Tengo la misma presión y temperatura y tengo gas natural, ¿verdad? En algunos casos la nube se comporta de esta forma, aquí tengo 500 kilogramos, y en otros casos se comporta de esta otra forma, ¿verdad? Uno puede decir, oye, pues aquí llegó a 20 metros y acá llegó a 500 metros. ¿Verdad? Pues, oye, pero pues es la misma fuga, ¿verdad? Es la misma, el mismo agujero, la misma presión, ¿por qué ahora a veces así, por qué a veces así, ¿verdad? Pues porque eso depende de las condiciones meteorológicas. ¿Ah? O sea, algunas condiciones meteorológicas hacen que estos 500 kilogramos que escaparon se comporten de esta forma y en otros casos de esta otra forma, ¿verdad? Si fuera una sustancia tóxica, pues va a ser más problemático esta situación, ¿verdad? Pues porque vaya a salir de la planta y aquí la gente, pues a lo mejor sabe qué hacer en la planta, trae equipo de protección personal, trae cosas de ese tipo, ¿verdad? Digo, sabe qué hacer, está preparada para actuar, etcétera, ¿no? En cambio, acá la nube tóxica ya se salió a la población, pues es más problemático. Si fuera una nube inflamable, pues también es crítica esto, ¿verdad? Porque una nube inflamable pues, va a ser más fácil que encuentre una fuente de ignición aquí, ¿verdad? A lo mejor acá pues hay un control de fuentes de ignición, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que lo relevante con esta gráfica es que las condiciones meteorológicas son muy relevantes para estas análisis de consecuencias, ¿no? Bueno, veíamos que se usan modelos de simulación, ¿verdad? En este caso, pues nosotros hicimos el SCRI, podemos decir que fue el primer software a nivel mundial, ¿verdad? Lo hicimos hace en el 85, ¿verdad? 84, 85, pues estamos hablando de hace 35 años, ¿no? Más de 35 años. Salió antes que el FAST, que pues aquí nos han, bueno, o que la loja del gobierno de Estados Unidos salió primero el script, teníamos el script en México que la loja en Estados Unidos o que el FAST allá en Europa, ¿no? Ahora, ¿qué tan buenos son estos software, verdad? Pues eh, bueno, no puse aquí la arquitectura del script, ¿no? Pero el script se basa en el modelo SLAB, que está aquí, es un modelo de la laboratorio de Lawrence Livermore de Estados Unidos, y pues es lo que le da que sea trazable a un estándar o una normativa de Estados Unidos. En este caso, internamente usa el SLAB y entre más cercano esté a este punto, es mejor el software. Estos hicieron evaluaciones de modelos con datos de campo, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos se hicieron experimentos en los cuales se dejaba escapar una gran cantidad de alguna sustancia peligrosa y había sensores ahí, un banco de sensores y tomaban los datos, ¿verdad? Sacaban promedios y luego lo comparaban con los modelos. Oye, pues este modelo sí sirve o este no, ¿verdad? Entonces los que están aquí pues son los que sí sirven y entre ellos está el SLAB, que es el que usa el screen. ¿No? Por acá vemos el FAST, entre más cercano esté aquí pues es mejor, ¿verdad? En este caso el SLAB es mejor que resultados más creíbles o más cercanos a estos experimentos que el FAST o el TRACE, ¿no? O el de GADIS. Este, bueno, lo más nuevo que hay ahorita en toxicidad son los límites guías de exposición aguda, los AEGLs. O sea, el IDLH se está sustituyendo por los AEGLs. Y los AEGLs, pues tienen tres indicadores, uno, dos y tres, ¿verdad? Uno es, lo voy a explicar mejor acá, ¿verdad? El AGL1 es como el TLBTWA, es una concentración en la cual la gente no tiene daños permanentes en la salud. En el caso para el anhidro, en los datos del 2018 es 30 partes por millón. Aquí vemos que además viene para 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, que sería una hora, 240 minutos o 4 horas, o 480 minutos sería 8 horas, ¿verdad? Tiene la ventaja de que, a diferencia del IDLH, que nada más es media hora, o el TLBTWA, que es de 8 horas, aquí está para 1, 2, 3, 5 tiempos de exposición. Y tiene tres indicadores, ¿verdad? Luego el 2, a partir de aquí hay un daño permanente a la salud. Entre este y este hay una molestia notable, inclusive cuando llegamos aquí puede ser que la gente ya no pierda eh, ya no puede escapar, ¿verdad? Y aquí el AGL3 puede ser fatal para algunas personas. Aquí vemos extrañamente que es fijo, el AGL1 es fijo, ¿verdad? Decimos, oye, pues no es lo mismo
30 partes por millón, 10 minutos, que 30 minutos, que 60 minutos. Más o menos este es el límite en el cual la persona puede absorber esa sustancia química y la elimina. O sea, el cuerpo humano tiene la habilidad de eliminar sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, 30 partes por millón es como la carga máxima, ¿no? Que absorbe y elimina, ¿no? Si se pasa de este valor, lo empieza a acumular, ¿no? Y entonces, pues ya se va presentando un problema más crítico, ¿no? Entonces, es el AGL 1, 2 y 3, ¿verdad? Obviamente el más crítico sería el 3, ¿verdad? Porque es fatalidades, puede causar fatalidades. El 2 es un daño permanente a la salud y el 1 es el límite entre el cual las personas ya no tienen, se pueden recuperar, ¿no? Por abajo del AGL1, pues puede ser que la gente lo note por el olor, ¿verdad? O sea, a lo mejor la gente lo está notando y dice, oye, pues huele bien gacho, ¿no? O sea, aquí es una fuga de amoníaco, pues a lo mejor está en 15 partes por millón, 20 partes por millón, o sea, ahora hay sustancias que cuando lo hueles, pues ya estás frito, ¿no? Por ejemplo, el fosgeno que se usaba en la Primera Guerra Mundial como arma química. Ya cuando la persona lo huele, pues ya quedó, ya todavía se recuperó, a lo mejor todavía tiene chance de hacer su testamento. Aquí le dejo todo a mis hijos o la madre. Sí. Bueno, en el caso de fuego, lo que es muy importante es el tiempo en el cual es la ignición, o sea, ignición instantánea o ignición retardada, ¿no? Perdón, ignición rápida o ignición tardía, ¿verdad? Y la emisión puede ser instantánea, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un tanque de gas LP y sale completamente al exterior, ¿no? Entonces sería una emisión instantánea. Si el estado final es gas y no hay ignición, pues sería una dispersión segura. Si hay ignición, pues puede ser una ignición rápida, sería una bola de fuego. O sea, una bola de fuego es como la de San Juanico, ¿verdad? Noten ustedes que lo de San Juanico fue una plebe, la plebe es la explosión y después, o sea, es porque se reventó el tanque, ¿verdad? Se revienta el tanque por presión excesiva, esa es una plebe, ¿no? Se revienta y luego el material, si es inflamable, genera una bola de fuego. Puede ser que sea una plebe de un material que no sea inflamable. Yo tengo un tanque de CO2, ¿verdad? O de nitrógeno y se presuriza mucho y me explota, ¿verdad? Entonces, es la explosión simplemente por presión, ¿verdad? Es la presión que reventó el tanque. Pero no hay una bola de fuego, ¿verdad? Porque el nitrógeno no es inflamable, ¿no? Si fuera gas LP, ¿verdad? Pues explota, pero no explota por fuego interno, sino explota porque está presurizado, ya sea, eh, bueno, pues fuego externo porque se reventó ese tanque de gas LP, ¿verdad? Entonces, es una explosión, es la leve, y luego el material sale, y entonces afuera sí hay aire, y entonces al haber aire, pues se genera una bola de fuego, ¿no? Eh, y una ignición tardía, ¿verdad? Pues si no hay una fuente de ignición rápida, pues puede generar una nube inflamable, o sea, simplemente una nube que se quema todo el material, pero generalmente si se quema ese material y si está sobre todo en un área cerrada, va a generar una nube explosiva, ¿no? Entonces yo tengo una fuga de gas LP, por ejemplo, en el exterior. Si prende de forma inmediata, ¿verdad? Pues va a generar o una bola de fuego o bien un dardo de fuego. Un dardo de fuego, pues es simplemente una llamarada, un flare, que le llaman, una antorcha, ¿no? Un soplete, ¿no? Si es una emisión continua, yo tengo un ducto de una tubería de gas LP, ¿verdad? O un tanque de gas LP, si es un agujerito, ¿verdad? Pues por ahí sale el material y si hay una emisión inmediata, pues se va a hacer una flamita, ¿verdad? Una flama o flamota, ¿verdad? Depende de... Ese es un dardo de fuego, ¿no? O jet fire le llaman los gringos. Pero si no hay ignición, o sea, se empieza a escapar ese material, ¿verdad? Entonces se va creando una nube y encuentra una fuente inicial, entonces se empieza a quemar esa nube, ¿verdad? Pero si ese quemado es muy rápido, te genera una explosión. Y va a ser más fácil que se genere una explosión en un área cerrada o confinada que en un área abierta. O sea, si por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que hubo una fuga llegó un camión con gas LP y se reventó la tubería, y ahí también es muy importante la densidad del material, ¿verdad? Si es más denso que el aire, pues se mete al sótano, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso se metió al hospital y como era una vez cerrada, fue más factible que explotara, ¿verdad? Si esa fuga hubiera ocurrido al aire libre, hubiera sido menos probable una explosión que en un área cerrada, ¿no? Pero en áreas abiertas también se generan explosiones, ¿verdad?
Ahora, noten ustedes que hay explosiones de varios tipos, o sea, explosiones térmicas en la cual es una reacción entre el aire y como sería una fuga de gas LP que sale al exterior, dura mucho tiempo, es una ignición tardía, y entonces luego hay una fuente de ignición y explota este material. Y otras explosiones son físicas, o sea, simplemente tenemos un tanque y se presuriza mucho y se revienta el tanque. Se revienta por un exceso de presión, ¿verdad? No porque hay una reacción química dentro del tanque. Bueno, aquí pues no nos da para mucho digo, el tiempo, ¿verdad? Entonces, noten ustedes, hay emisiones instantáneas cuando el material se escapa en forma correcta, en forma inmediata. O sea, se escaparon 100 kilogramos de gas LP, ¿verdad? 100 kilogramos de amoníaco, ¿verdad? Y emisión continua es un chorrito, ¿verdad? Se está escapando tantos gramos por segundo, tantos kilogramos por segundo de gas LP, de amoníaco, de gas natural, etcétera, ¿no? Y el otro, en el caso de fuego, lo que es muy importante es el tiempo de ignición. Si es una ignición rápida, o sea, yo enciendo una estufa, por ejemplo, o sea, ahí está una fuente de ignición, ¿verdad? Está una chispita o está un piloto, ¿verdad? Pues es una ignición inmediata, simplemente se hace una flama, ¿verdad? Y está apagada esa fuente, esa chispita, ¿verdad? Pues entonces el gas se está escapando y es una ignición retardada, ¿no? Ignición retardada pues puede generar una nube inflamable y en áreas cerradas generalmente te generan una explosión. Si el estado final del líquido, ¿verdad? Pues gasolina, pues generalmente va a ser fuego en derrame, ¿verdad? Por otro lado, las explosiones, bueno, hay criterios de radiación térmica, ¿verdad? Por ejemplo, la radiación 37.5 kilowatts por metro cuadrado es kilowatt la potencia que recibe por unidad de área, 100% de muertes en un minuto, 12.5, 12.5, 12.6 es una radiación que un bombero resiste con un buen equipo, ¿verdad? Pero una persona que no está protegida, pues el 1% muere en un minuto. 4 kilowatts es 0% de muertes umbral humano, es máximo tolerable por el hombre sin vestimenta especial, ¿verdad? Tolerable por un tiempo relativamente corto, ¿verdad? O sea, en la cual lo puede escapar, ¿verdad? Porque una cosa es radiación térmica y otra cosa es dosis. Yo puedo meter la mano al fuego por usted, ¿verdad? Pero nomás un ratito, ¿verdad? Porque luego me quemo, ¿verdad? Entonces, dosis es radiación por tiempo, ¿verdad? O sea, yo puedo meter la mano al fuego pues un ratito, ¿verdad? Pero si la dejo mucho, pues la dosis es muy alta, ¿no? Entonces, una cosa es radiación y otra cosa es dosis térmica. Igual que en concentración, pues en sustancias tóxicas es concentración y dosis tóxica. O sea, ¿cuánto tiempo estoy expuesto a una concentración? Esa es dosis, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estoy expuesto a una radiación térmica? Esa es dosis térmica. Eh, Aquí están estas tablas, ¿verdad? Por ejemplo, un kilowatt por metro cuadrado en 663 segundos tengo quemados de segundo grado. 5 kilowatts por metro cuadrado en 40 segundos tengo quemados de segundo grado. O sea, son dosis equivalentes. O sea, un kilowatt en 663 segundos es equivalente a 2 kilowatts en 187 segundos, es equivalente a 5 kilowatts en 40 segundos, ¿verdad? Y 5 kilowatts en 40 segundos tengo quemadores de segundo grado, ¿verdad? Quemadores de segundo grado, pues sabemos cuando salen en ampolla, ¿verdad? Un kilowatt por metro cuadrado, para que tengan ustedes una idea, es una radiación que se recibe normalmente a mediodía en una playa, ¿verdad? Por ejemplo, sin nubes, ¿verdad? En verano, ¿verdad? Estamos recibiendo un kilowatt por metro cuadrado, ¿verdad? Si no tenemos protección, ¿verdad? Pues en 663 segundos, que en 11 minutos, pues vamos a tener quemaduras. Ahora pues ya nos ponemos protección, ¿verdad? O bien una camiseta o estamos en la sombra, ¿no? Este, entonces, estas son dosis equivalentes. Y bueno, aquí el Instituto TNO y HSE, ¿verdad? HSE es de Inglaterra, es la Agencia de Seguridad y Higiene de Estados de Inglaterra. TNO es de Holanda, ¿verdad? TNO tiene un carácter legal en Europa, ¿verdad? Lo que diga TNO es ley en Europa, ¿no? Entonces, aquí te da dosis térmica, la calcula el software, para quemaduras de primer grado, dolor, segundo grado, tercer grado o muerte, ¿verdad? Más de 3.200 kilowatts por metro cuadrado, pues bueno, ahí está medio complicadas las unidades, 100% de muertes con vestidura promedio, ¿verdad?
Entonces, al modelar, pues se colocan estos valores para ver a qué distancia pues, va a haber quemaduras de primer grado, segundo grado o fatalidades, ¿no? Eh, bueno, está la intensidad de radiación crítica, que es otro concepto, ¿verdad? En el cual, pues, es daños a los equipos, ¿verdad? Eh, 15 kilowatts por metro cuadrado, la madera se incendia, el vidrio se rompe, 100 kilowatts por metro cuadrado, el acero se fractura, ¿no? Hay otros valores de radiaciones, daños a edificios, 12.6 o 37.8. Este, si es una nube inflamable, ¿verdad? Pues me interesan los límites de inflamabilidad, ¿verdad? El límite, y en este caso calculo las distancias en las cuales puede haber fatalidad, ¿no? O se puede incendiar este material, o sea, que básicamente son los límites de inflamabilidad. Este, y hay tablas que me indican en el caso de explosiones la presión, ¿verdad? Por ejemplo, una sobrepresión de 12 psi en un edificio, B5 pues significa edificio de concreto reforzado, B1, B2, B4 remolque, remolques o chozas, o sea, ¿qué tan bueno es el edificio? Es B5, B4, B3, ¿no? Entonces, por arriba de 12 psi, pues todos los que están en el edificio fallecen, ¿no? Si es una construcción pues relativamente débil, como una B3, pues, pues a 3 PSI la persona fallece. PSI es libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Es una forma de medir la presión. Les mencionaba que las explosiones se miden por la onda de choque que recibimos, la presión que recibimos o el golpe, ¿no? Entonces el golpe pues, de 3 PSI en una construcción muy endeble, pues con 3 PSI, pues la probabilidad de fallecer es 1, ¿verdad? O sea, todas las personas fallecen, ¿no? Entonces, estas tablitas pues se usan para estimar el daño por explosiones. Y bueno, aquí nosotros hicimos un ejercicio para la explosión de Beirut el año pasado y este es el daño que calculó el software y luego lo extrapolamos. Se los puedo mostrar así rápidamente. Aquí les voy a mostrar el ejemplo por ejemplo, el de Beirut, ¿verdad? Este es el software de fuego. Aquí le voy a decir nuevo. Va a ser una masa de TNT, ¿verdad? En este caso, si recuerdan, era una explosión. Voy a hacer lo siguiente, vamos a ver si aquí va a ser una explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, ¿verdad? Eso es lo que tenían almacenados ahí en el puerto, ¿verdad? Pues 2 años lo tuvieron almacenados ahí las personas. Veíamos que el peligro pues lo tienes que eliminar, ¿verdad? Si lo tienes ahí, pues es un peligro. Tienen 2.700 toneladas de nitrato de amonio, pues es un riesgo importante, ¿no? Localiza la ubicación. En este caso, eh, pues me parece que mapa, ¿verdad? Me voy a buscar por acá, Beirut, ¿verdad? En este caso, pues no. Bueno, aquí está Beirut, ¿verdad? Entonces, pues hago un zoom, ¿verdad? Y pues bueno, yo ya sé que ocurrió la explosión en este punto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, más o menos aquí estaba le doy doble clic y ahí fue la explosión, ¿no? Este, entonces le doy cerrar y aquí me pone las coordenadas en el software, ¿verdad? Las coordenadas en las cuales aquí le pongo, pues sería Beirut aquí. Beirut, es Líbano, perdón. País, pues bueno, también va a ser, lo voy a borrar, ¿no? Terminar. Entonces,
de la masa, pues le digo que son, aquí el explosivo, pues va a ser nitrato de amonio. La masa eran 2.700 toneladas, que sería 2.700 por mil, serían 2.700.000 kilogramos. Y aquí el soborno me calcula es una masa equivalente de 1.134.000 o 1.134 toneladas de TNT, ¿verdad? Hace generalmente hace lo que se llama una equivalencia, para este caso, ¿verdad? Una equivalencia de, de nitrato de amonio a TNT. Luego le indico valores de interés. Eh, por un lado, yo quiero decir, bueno, pues a 500 metros, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? A 250 metros, ¿qué presión voy a recibir? Y por otro lado, me interesa, por ejemplo, qué presión voy a recibir, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que 29 PSI, una persona fallece si está al aire libre y recibe esa presión, ¿verdad? 7 PSI, pues vagones del tren cargados volcados, 10 PSI, pues fallece, destrucción total de edificios. ¿Cómo sé yo esto, verdad? Pues porque aquí en referencia me indica el daño, ¿verdad? O sea, yo aquí, por ejemplo, si una presión se recibe, una presión de 0.5 PSI libras por pulgada cuadrada, pues ventanas destrozadas, algunos marcos de ventanas dañadas, 2.5, por ejemplo, es 50% de destrucción de casas de ladrillo, 7 PSI, volcadura de carros de ferrocarril, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo, vamos a tomar como referencia 10 PSI, ¿no? 10 PSI, destrucción total de edificios, ¿no? Aquí tenemos 10 PSI, no, la presión 3. Pues con eso podemos sacar radios de afectación ya, o sea, como ven es muy sencillo. Y aquí me indica eh, a qué distancia tengo, por ejemplo, 10 PSI, ¿verdad? A 404 metros de destrucción total de edificios. Eh, y lo puedo proyectar en el mapa, ¿verdad? Entonces ahí está. Puedo mostrar y ocultar. Voy a quitar, tiene muchas presiones, ¿verdad? Me voy a enfocar a las más importantes, que sería eh, 10 PSI, 21 PSI, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que estoy marcando, la última serían 10 PSI, ¿verdad? Entonces, destrucción total de edificios en la última circunferencia. Luego eso lo puedo, en lugar de usar un mapa como puedo usar una foto de satélite de Google, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes aquí, pues acá hay edificios, ¿verdad? En esta parte, de este lado. O sea, de la carretera para acá hay edificios y aquí, pues todos los edificios quedaron destruidos. Aquí, si ustedes ven el mapa, pues el mapa, aquí no se ve que haya un hueco, ¿verdad? Si ven ustedes, había suelo aquí, ¿verdad? Y si lo vemos ahora como satélite, pues ahí está, aquí sí que hay un cráter, ¿verdad? Aquí sí que aquí fue el centro de la explosión. Y ven ustedes que el modelo, pues es pues, más o menos exacto, ¿verdad? Por aquí ven edificios, ¿verdad? Y acá está todo destruido, ¿verdad? Aquí pueden ver edificios. Este modelo es de DuPont, lo hicimos en la versión de el Siria, que era lo que se llamaba, lo que hicimos para el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ya en 1984, 85. Entonces, un modelo que se basa equivalencia TNT, ¿verdad? O sea, este modelo pues empezaron a hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis mandaban una bomba de 1 tonelada allá en Londres y luego los ingleses andaban midiendo por ahí, ¿verdad? Le decían, oye, mándales ahora a los mendigos nazis 2 toneladas, ¿no? Y luego los alemanes también andaban midiendo, oye, ¿de cuánto era? Pues de 2 toneladas. Entonces ya tenían una idea del daño, ¿no? Entonces son modelos ya más o menos, pues bueno, en el caso de estos muy probados, ¿no? Inclusive las bombas nucleares, ¿verdad? Pues por eso se dice una bomba de 1 megatón, 1 millón de toneladas de TNT. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Como no hay mucho tiempo, pues con esto doy por terminada
la presentación